El apartamento estaba extrañamente silencioso. Eso fue lo primero que notó Mia, de 7 años, cuando se levantó de la cama para beber agua. Su madre siempre tarareaba mientras doblaba la ropa por la noche. Siempre dejaba la televisión encendida en el salón. Pero esa noche, el silencio se apoderó de las paredes como un mal presagio. «Mamá», llamó Mia con voz temblorosa. Nadie respondió. Caminó por el pasillo con su pijama lila estampado con mariposas, el conjunto que su madre había comprado en la tienda de segunda mano el mes pasado. La luz de la sala de estar seguía encendida, pero su madre no estaba tumbada en el sofá como solía estar después de trabajar horas extras en el bar. Entonces Mia la vio. Su madre estaba tirada en el suelo de la cocina. Una mano se extendía hacia la mesa, la otra se agarraba el pecho. La pálida piel de su madre había adquirido un color azulado enfermizo bajo el parpadeo de la luz fluorescente. Su cabello castaño yacía enredado sobre las frías baldosas. No se movía. «Mamá». Mia se arrodilló y sacudió el hombro de su madre. «Mamá, despierta. Por favor, despierta, mamá». Los ojos de su madre permanecían cerrados. Su pecho subía y bajaba con pequeños y débiles movimientos. Cada respiración sonaba como papel arrugado en el puño de alguien. Las manos de Mia temblaban mientras alcanzaba el teléfono en la encimera de la cocina. Sabía el número de los servicios de emergencia. Se lo habían enseñado en la escuela, pero cuando pulsó el botón, la pantalla permaneció en negro. Su madre no había podido pagar la factura del teléfono ese mes. Mia recordaba haber oído a su madre llorar por eso 3 noches antes. El teléfono fijo. Tenían un teléfono fijo para emergencias. Mia agarró el viejo auricular fijado a la pared y se lo llevó a la oreja. Nada. No había tono de llamada, solo un silencio sepulcral. La compañía telefónica también había cortado esa línea. No, no, no. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mia. Se arrodilló junto a su madre y le acarició la cara como se veía hacer en la televisión. «Mamá, por favor, no sé qué hacer». Los labios de su madre se movieron, tratando de formar palabras que nunca llegaron. Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. Mia miró hacia la puerta. Nunca había salido sola por la noche. Su madre se lo había prohibido. Este barrio no era seguro después del anochecer. Las cosas malas se escondían en la noche, decía siempre su madre, cada vez que cerraba la puerta con llave. Pero esta noche era diferente. Esta noche, su madre yacía en el suelo helado de la cocina, apenas capaz de respirar. Mia cogió el gastado abrigo gris de punto de su madre del gancho y se lo echó por los hombros. Se calzó las zapatillas sin atarse los cordones y salió corriendo por la puerta. El viento de enero le azotaba la cara. El pasillo estaba completamente a oscuras. La calefacción del edificio había estado estropeada todo el invierno. Mia bajó corriendo 3 tramos de escaleras, con los cordones sueltos golpeando sus zapatos a cada paso. Afuera, la calle a medianoche parecía una pesadilla. La mayoría de las farolas estaban apagadas, dejando charcos de espesa oscuridad solo interrumpidos por unos pocos y débiles puntos de luz vacilantes. El viento silbaba por los estrechos callejones, trayendo el hedor de la basura y el olor acre de algo quemándose. En algún lugar cercano se oyó el ruido de una botella rompiéndose y las crueles risas de unos borrachos. Mia corrió hacia el edificio más cercano. La señora Martínez vivía en el primer piso. Era anciana, pero amable. Siempre le daba a Mia caramelos de menta cuando su madre no miraba. Mia golpeó la puerta con sus pequeños puños. «Señora Martínez, mi madre está enferma. Necesito ayuda». Se encendió una luz en el interior, pero la puerta no se abrió. Solo se oyó la voz temblorosa de la señora Martínez a través de la madera. «Mia, ¿eres tú, cariño?» «Sí, por favor. Mi madre no se despierta». «Oh, Dios, pobre niña, lo siento. También me han cortado el teléfono y no puedo salir. Me tiemblan las piernas». Corre a la tienda de comestibles al final de la manzana. El señor Kim tiene teléfono, pero cuando Mia llegó a la tienda, la verja metálica estaba cerrada. Un cartel indicaba que estaba cerrada. Corrió al edificio siguiente y llamó a todas las puertas a las que pudo llegar. Alguien le gritó que se fuera. Otros no respondieron. Quizás tenían demasiado miedo de abrir a medianoche en ese barrio. Una puerta se entreabrió. Apareció el rostro de un hombre, sospechoso y frío. «¿Qué quieres, niña? Mi madre está enferma. No se despierta. Por favor, ¿puedo usar su teléfono? No me meto en los problemas de los demás. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía por hacer ruido». La puerta se cerró de golpe.
Mía se quedó en la calle oscura, con las lágrimas congeladas en las mejillas. ¿Hasta dónde tenía que ir? ¿Cuánto tiempo le quedaba a su madre? Cada segundo se alargaba como una hora. Entonces recordó el barrio rico. Su madre a veces pasaba por allí en autobús. Grandes casas resplandecientes de luz, coches nuevos, gente que seguramente tenía teléfonos que funcionaban. Estaba lejos, quizás demasiado lejos para una niña. Pero ¿qué otra opción tenía? Mía empezó a correr. Le ardían los pies. El aire frío le cortaba los pulmones como cuchillos. Corrió por solares vacíos, por edificios abandonados y tapiados, siguiendo cualquier rastro de luz, por débil que fuera. En un momento dado, oyó pasos detrás de ella. Mía corrió más rápido. No miró atrás. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a salirse del pecho. No sabía cuánto tiempo había corrido. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo existía el siguiente paso, la siguiente respiración y la imagen del rostro azulado de su madre grabada en su mente. Por fin, el paisaje comenzó a cambiar. Las farolas brillaban con intensidad. Las aceras eran lisas, sin grietas. Los árboles aún conservaban sus hojas, incluso en pleno invierno. Las casas se alzaban como las de sus libros escolares. No, más grandes que esas, con puertas de hierro curvadas y estatuas de piedra que las custodiaban. Mía se tambaleó hacia la primera casa con las luces encendidas, una enorme villa de estilo italiano con columnas de piedra blanca y altísimas ventanas de cristal. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró corriendo, subió los escalones de granito y llamó a la puerta, luego volvió a llamar con más fuerza. Sus pequeños puños apenas hacían ruido contra la enorme puerta de roble. Por favor, sollozó. Por favor, salve a mi madre. Mi madre se va a morir. Por favor, no diga que no. ¿Alguna vez has estado tan desesperado que has llamado a la puerta de un desconocido a medianoche, rezando para que no te echara? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Mía? Deja un comentario a continuación y suscríbete para no perderte historias de valentía en los momentos más oscuros. La puerta se abrió. Allí estaba un hombre. Era alto, más alto que nadie que Mía hubiera visto jamás. Tenía el pelo negro, corto y bien peinado. Su rostro era anguloso como tallado en piedra, con una mandíbula cuadrada y rasgos duros y definidos. Pero lo más aterrador eran sus ojos, de color gris acero, fríos y penetrantes. El tipo de ojos que se ven en las películas de gángsteres. Llevaba una camisa negra, abrochada sin apretar, que dejaba ver parte de su pecho y el borde oscuro de un tatuaje bajo el cuello. Incluso a esas horas, parecía como si acabara de trabajar o como si no hubiera dormido en toda la noche. Mía se echó hacia atrás. Todos sus instintos le gritaban que ese hombre era peligroso, extremadamente peligroso. Entonces, esos ojos grises se posaron en ella y ocurrió algo extraño. La frialdad se disipó. En su lugar apareció algo que Mía no esperaba. Preocupación real. ¿Qué te ha pasado? Su voz era grave y áspera, pero no tan aterradora como su aspecto. Mi madre, jadeó Mía, casi incapaz de hablar. No se despierta. Está en el suelo. Intenté llamar, pero el teléfono no funciona. Nadie me ayudó. Corrí hasta aquí. Por favor, tienes que salvar a mi madre. Por favor, no digas que no. El hombre no dudó ni un segundo. No hizo más preguntas. No parecía dudar. Giró la cabeza hacia el interior de la casa y gritó: «Marco, llama al doctor Chen ahora mismo». Luego cogió el teléfono que había sobre la mesa junto a la puerta y marcó un número que ya tenía guardado. «Sara, te necesito aquí en 15 minutos. Es una emergencia». Miró a Mía. «¿Cuál es tu dirección?» «Calle Fletcher, 2156, apartamento 3C». Repitió la dirección por teléfono, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Mujer, veintitantos años, inconsciente, dificultad para respirar. Su hija dice que no se despierta. Hizo una pausa y escuchó. «Bien, llegaré primero». Colgó, cogió la chaqueta de cuero negro del gancho y agarró las llaves del coche. «Ven conmigo», le dijo a Mía, con voz aún fría, pero ya sin miedo. «Vamos a ver a tu madre ahora mismo». Mía se quedó allí temblando, sin saber si confiar en él o temerle, pero no tenía otra opción. Él era el único que había abierto la puerta. Y ese fue el momento en que todo cambió. Cuando la última puerta se abrió por fin, no por miedo o indiferencia, sino porque un hombre al que toda la ciudad temía decidió actuar. Ese hombre era Vincent Moretti,
el jefe mafioso más famoso de la ciudad, y acababa de decidir salvar la vida de una desconocida solo porque una niña había llamado a su puerta a medianoche. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que necesite creer en la bondad de este mundo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Vincent levantó a Mia en brazos sin pedir permiso. Era ligera como una pluma contra su pecho, tan ligera que le hizo fruncir el ceño. Una niña de 7 años no debería estar tan delgada. Se dirigió rápidamente hacia el garaje, donde ya estaba en marcha un elegante sub negro. Marco, el mano derecha de Vincent, estaba de pie junto a la puerta, con el rostro y la postura inalterables, a pesar de que lo habían sacado de su sueño a medianoche por una niña desconocida. Por eso Marco llevaba 15 años al lado de Vincent. No preguntaba, simplemente actuaba. Fletcher Street, 2156, apartamento 3C, dijo Vincent, seco y preciso, mientras acomodaba a Mia en el asiento trasero. Se deslizó a su lado y cerró la puerta. El todoterreno blindado se adentró en la noche como un depredador desatado. Mia se acurrucó dentro del abrigo extra grande de su madre. Sus ojos azules se fijaron en Vincent con una mirada que transmitía miedo y esperanza al mismo tiempo. Seguía temblando, ya fuera por el frío o por la conmoción. Era difícil saberlo. Vincent se quitó la chaqueta de cuero y se la puso a Mia sin decir nada. La chaqueta la envolvía por completo. ¿Cuánto tiempo lleva enferma tu madre?, preguntó Vincent, con la voz aún baja, pero más suave que antes. 2 semanas, susurró Mia. Le duele la garganta de tanto llorar. Ha estado tosiendo toda la noche, pero dijo que no pasaba nada, que solo necesitaba un medicamento para la tos y se le pasaría. ¿Ha ido al médico?, preguntó Vincent. Mia negó con la cabeza y bajó la mirada. No tenemos dinero, respondió. Tiene que trabajar. Trabaja en un bar por la noche y durante el día limpia oficinas. Dijo que si se toma un día libre, perdemos el dinero del alquiler. Vincent no respondió. Apretó la mandíbula con fuerza. 2 trabajos, sin dinero para ir al médico. El teléfono cortado. Había oído historias como esta antes. No, había vivido historias como esta antes. El todoterreno dejó atrás el pulido barrio, atravesando calles limpias bañadas por brillantes farolas. Entonces, poco a poco, todo cambió. Las farolas se hicieron escasas y luego desaparecieron por completo. Las aceras estaban agrietadas y combadas. Edificios grises, viejos y destartalados, se alzaban como fantasmas en la oscuridad. Vincent miró por la ventana y el gris acero de sus ojos se volvió distante. Conocía esas calles, no por negocios, sino porque hacía 30 años había crecido en un lugar exactamente igual. Un apartamento pequeño con paredes húmedas y manchadas, con ratas que se movían por la noche. Su madre tenía 3 trabajos para alimentarlo a él y a su hermana, hasta que se desmayó en medio de un turno y nunca más despertó. Vincent tenía 12 años cuando eso pasó. 12 años cuando entendió que el mundo no tenía lugar para los pobres. 12 años cuando se prometió a sí mismo que nunca dejaría que él, ni nadie que le importara muriera por falta de dinero. Y ahora, 30 años después, estaba sentado en un vehículo blindado que valía $500,000, observando a una niña de 7 años tiritando con el abrigo gastado de su madre, suplicándole que salvara a una mujer que se había desplomado simplemente por trabajar hasta el agotamiento. Vincent sintió un nudo en el pecho, una sensación que estaba seguro de haber enterrado hacía mucho tiempo. Ya casi hemos llegado, dijo Marco desde el asiento del conductor. El todoterreno se detuvo frente a un edificio antiguo, con las paredes desconchadas y las ventanas rotas y tapadas con cartón. Las escaleras exteriores estaban oxidadas y parecían que podían ceder en cualquier momento. Allí era donde vivían los dos. Vincent sacó a Mia del coche y subió rápidamente las 3 plantas. La escalera estaba oscura y tenía peldaños rotos aquí y allá, por lo que tuvo que pisar con cuidado para no fallar. El olor a humedad, podredumbre y basura lo golpeó con fuerza. En algún lugar cercano, alguien gritó. Un televisor sonaba a todo volumen. Apartamento 3C. La puerta no estaba cerrada con llave. Mia había salido corriendo, sin tener tiempo de cerrarla. Vincent empujó la puerta. El apartamento era pequeño, tal vez no más grande que su vestidor, pero estaba limpio y ordenado.
En la ventana colgaban cortinas de color amarillo pálido. Algunos dibujos que Mia había hecho estaban pegados a la pared con cinta adhesiva. Un viejo oso de peluche estaba sentado en el sofá. Alguien había intentado con todas sus fuerzas convertir este lugar en un hogar. Entonces la vio. La mujer yacía en el suelo de la cocina, tal y como Mia había dicho, con el pelo castaño extendido en un abanico desordenado, la piel pálida y azulada, como si la vida se le hubiera escapado. Los labios secos y agrietados, la respiración tan débil que era casi imposible de ver. Era joven, demasiado joven. Quizás ni siquiera tenía 30 años. E incluso allí, en el frío suelo, inmóvil, con el rostro demacrado por el hambre y el agotamiento, aún se notaba que en otro tiempo había sido hermosa, una belleza frágil, como el pétalo de una flor, magullada por el peso de la vida. Vincent se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con los dedos. Tenía pulso, débil, muy débil, pero lo tenía. Mamá. Mia se abalanzó hacia adelante, cayendo de rodillas al otro lado, aferrándose a la mano de su madre. Mamá, he traído a alguien para que te salve. Tienes que aguantar. Por favor, no me dejes. Como si la voz de su hija le llegara a través de la oscuridad. La mujer parpadeó. Intentó abrir los ojos. Por un instante, unos ojos verde pálidos se encontraron con los grises de Vincent. Ella no sabía quién era él, pero en ese momento, Vincent vio algo en su mirada. No era miedo, ni sospecha. Era esperanza. La delgada y temblorosa esperanza de alguien que se está ahogando y ve una mano que se extiende hacia él. Luego sus ojos se cerraron de nuevo y su cabeza se inclinó hacia un lado. Volvió a caer en la inconsciencia. La doctora Chen estará aquí en 5 minutos, dijo Marco desde la puerta. Vincent miró a la mujer que yacía inmóvil frente a él. Miró a la niña de 7 años a su lado, que lloraba tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Y lo supo. Supo que no iba a marcharse. No esa noche. Nunca, doctor. Chen llegó exactamente 5 minutos después, tal y como había dicho Marco. Era una mujer asiática de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño alto y pulcro, y el rostro sereno y tranquilo de alguien acostumbrado a las urgencias nocturnas. No preguntó por qué Vincent Moretti estaba en un apartamento destartalado en medio de los barrios bajos. Simplemente se arrodilló junto a la paciente, abrió su maletín médico y se puso manos a la obra. Vincent se puso de pie y retrocedió unos pasos para dejar espacio a la doctora. Mia permaneció arrodillada junto a su madre, con los ojos azules fijos en el rostro pálido que yacía inmóvil. Vincent observó a la niña durante un momento. Luego desvió la mirada y observó el apartamento. Pequeño, estrecho, pobre, pero limpio. El suelo había sido fregado con cuidado, aunque las baldosas estaban astilladas en más de un lugar. Los platos estaban apilados ordenadamente en la estantería. La ropa estaba doblada con cuidado en un rincón, esperando a ser guardada. En la pared había algunos dibujos de Mia hechos con lápices de colores, pegados con cinta adhesiva, con el tipo de respeto que la gente reserva para las obras de arte caras. Un viejo oso de peluche, con las orejas desgastadas y los ojos apagados por el paso del tiempo, estaba sentado en el sofá como un amigo leal. Alguien se había esforzado mucho por convertir este lugar en un hogar. Vincent se acercó a la pequeña nevera que había en la esquina de la cocina y la abrió. Estaba vacío, solo había un cartón de leche caducado, unos cuantos huevos y una bolsa de pan casi terminada. No había carne, ni verduras, ni nada que mereciera llamarse comida. Cerró la nevera con la mandíbula apretada. En la encimera vio un pequeño cuaderno. Lo cogió y lo hojeó. Era un libro de cuentas, en el que se había anotado cada dólar con minucioso cuidado. Alquiler, electricidad, agua, matrícula de Mia, dinero para el uniforme, dinero para libros y material escolar, y al final de cada mes, la misma línea escrita. Saldo restante, 0. Esta mujer había gastado hasta el último centavo en su hija. No le quedaba nada para ella. Sin dinero para el médico, sin dinero para medicinas, sin dinero para comer lo suficiente como para mantenerse fuerte. Se estaba matando para mantener viva a su hija. Neumonía grave. La voz de la doctora Chen interrumpió los pensamientos de Vincent. Probablemente llevaba más de 2 semanas sin tratamiento. Además, estaba desnutrida y extremadamente agotada. Su cuerpo había superado los límites de lo que podía soportar. Vincent se giró y se acercó. «Va a vivir, ¿verdad?»,
La doctora Chen levantó la vista, con expresión grave. Necesita ir al hospital inmediatamente. Necesita antibióticos intravenosos, líquidos y atención médica constante. Si se queda aquí, no terminó la frase. Vincent lo entendió. Nuestro hospital, dijo Vincent. No era una pregunta. La doctora Chen asintió. Llamaré a una ambulancia. No, usa mi vehículo. Es más rápido. Mientras la doctora Chen se preparaba para trasladar a la paciente, Vincent se volvió hacia Mia. La niña seguía arrodillada junto a su madre. Sus pequeñas manos envolvían con fuerza los fríos dedos de su madre, como si creyera que al soltarlos ella desaparecería. Mia, dijo Vincent en voz baja, más suave de lo que había sido en toda la noche. Ven conmigo. Deja que el doctor se ocupe de tu madre. Mia levantó la vista, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. ¿Mi madre va a morir, señor? No, dijo Vincent, y se sorprendió a sí mismo por lo firme que sonaba esa palabra al salir de su boca. No dejaré que tu madre muera, te lo prometo. No sabía por qué le había hecho esa promesa a una niña que acababa de conocer. Él era Vincent Moretti. No prometía nada a nadie, porque en su mundo, una promesa era algo que podía costarte la vida. Pero cuando miró a los ojos azules y esperanzados de esa niña de 7 años, no pudo decir otra cosa. Mia dudó. Luego se levantó y se acercó a Vincent. Parecía increíblemente pequeña a su lado, con la mano agarrada al borde de su abrigo como alguien que se aferra al único salvavidas que le queda. Y entonces sucedió. Vivian abrió los ojos. Ojos verde pálido nublados por la fiebre y el agotamiento, pero aún lo suficientemente claros como para comprender lo que veía. Su hija de pie, junto a un desconocido. Un hombre alto y de aspecto peligroso, con ojos gris acero. Pero su hija estaba a salvo. Mia estaba a salvo. ¿Yo? Susurró Vivian con voz ronca, apenas audible. Mamá. Mia se abalanzó hacia adelante y cayó de rodillas. ¿Estás despierta? Mamá. Estaba tan asustada. Vivian intentó levantar la mano y acarició la mejilla de su hija. Su mirada se posó en Mia con todo el amor feroz de una madre, y luego se desplazó hacia Vincent. En ese momento, sus labios se movieron como si quisiera preguntarle quién era, como si quisiera darle las gracias, como si quisiera decir 1000 cosas, pero no tenía fuerzas. Mia, susurró de nuevo. Luego cerró los ojos, su cabeza cayó hacia un lado. Se sumió de nuevo en la oscuridad. Solo está agotada, dijo rápidamente la doctora Chen al ver el pánico de Mia. Está viva, pero tenemos que irnos ahora. Vincent asintió. Se agachó y con cuidado levantó a la mujer del frío suelo de la cocina. Pesaba muy poco en sus brazos. Era demasiado ligera. Podía sentir cada costilla a través de la fina tela de su camisa. Y mientras sacaba a esa desconocida del apartamento en ruinas, Vincent Moretti supo con una certeza que se asentó en lo más profundo de sus huesos que su vida nunca volvería a ser la misma. Calle. El Hospital Rafael estaba situado en la parte este de la ciudad, escondido detrás de altos árboles y un viejo muro de piedra. Desde fuera parecía un hospital privado normal y corriente para ricos, pero los que estaban dentro conocían la verdad. Era un lugar que pertenecía y estaba controlado por la familia Moretti. Un lugar donde se trataban en silencio las heridas que no se podían explicar a la policía. Un lugar donde la discreción estaba por encima de todo. El SUV negro se detuvo frente a la entrada principal. Eran poco antes de las 2 de la madrugada. Un equipo médico ya estaba esperando con una camilla, como si supieran que Vincent iba a llegar. Y así era. Una llamada de Vincent Moretti lo había preparado todo en cuestión de minutos. Vivian fue trasladada inmediatamente a la sala de urgencias. El personal se agolpó a su alrededor. Las máquinas chirriaban y pitaban. Los médicos daban órdenes y las enfermeras se movían con rapidez y destreza. Vincent se quedó al otro lado del cristal observando. Mia en sus brazos. La niña estaba agotada. La larga carrera a través de la noche. El miedo. La preocupación incesante por su madre. Había agotado hasta la última gota de fuerza de su cuerpo de 7 años. La cabeza de Mia se hundió contra el hombro de Vincent. Su respiración se calmó y adquirió un ritmo lento y constante. Se había quedado dormida, confiando completamente en el desconocido que había conocido hacía menos de una hora. Vincent no se movió. Se quedó allí como una estatua, abrazándola, mirando a través del cristal hacia la sala de urgencias, donde los médicos luchaban por mantener con vida a una mujer cuyo nombre aún desconocía.
Una recepcionista se acercó con una carpeta, con una expresión pulida y profesional. Señor Moretti, necesitamos la información de la paciente y la forma de pago. Vincent no apartó la mirada del cristal. Anote mi nombre, Bill, todo a mi cuenta. Todo, señor, todo. La mejor habitación, los mejores médicos, todo lo que necesite, que lo tenga. No vuelva a preguntar. La recepcionista asintió y se alejó sin atreverse a decir otra palabra. Nadie cuestionaba por qué Vincent Moretti hacía algo. Nadie se atrevía. El tiempo pasaba lento como la melaza. Vincent se quedó allí de pie, con Mia en brazos mirando a través del cristal. Ella dormía profundamente, con la cabeza pesada sobre su hombro y su cálido aliento rozándole el cuello. De vez en cuando, susurraba «mamá» en sueños, y Vincent tenía que luchar contra el impulso de abrazarla con más fuerza. Bajó la mirada hacia el rostro dormido de Mia. Sus rizos castaños estaban húmedos contra su frente. Las lágrimas aún marcaban sus mejillas. Sus largas pestañas temblaban suavemente con cada respiración. Y, de repente, otra imagen se deslizó sobre ella en la mente de Vincent. Catalina, su esposa, la mujer a la que había amado más que a su propia vida. Hace 3 años habían hablado de tener hijos. Catalina quería una hija. Ya había elegido un nombre, imaginado una habitación rosa, comprado un pequeño osito de peluche para colocarlo en una estantería. Se habían estado preparando. Tenían esperanzas. Entonces llegó la banda de Bulov y todo terminó. Vincent nunca tuvo ese hijo, nunca tuvo ese futuro, nunca tuvo a Catalina. Había enterrado el dolor junto con la mujer que amaba. Había construido altos muros alrededor de su corazón. Se había convertido en piedra para no tener que volver a sentir nunca más una pérdida como aquella. Pero esa noche, con una desconocida de 7 años en sus brazos, Vincent sintió que esos muros comenzaban a tambalearse. La puerta de la sala de urgencias se abrió y la doctora Chen salió, con el rostro cansado, pero firme. Se quitó los guantes y se acercó a Vincent. «Ahora está estable, doctor», dijo Chen, manteniendo la voz baja para no despertar a Mia. «Neumonía grave con desnutrición prolongada. Su cuerpo ha estado sometido a un esfuerzo excesivo durante mucho tiempo. Ha estado esforzándose demasiado durante demasiado tiempo». Vincent asintió. «Se recuperará. Llevará tiempo. Al menos 2 semanas en el hospital y luego reposo absoluto». La doctora Chen miró a Mia dormida sobre el hombro de Vincent y su expresión se suavizó. Si esa niña no hubiera salido a buscar ayuda esta noche, en 2 horas más habría sido demasiado tarde. Sus pulmones estaban a punto de fallar por completo. Vincent se quedó inmóvil. 2 horas. Solo 2 horas más. Si Mia no hubiera tenido el valor de salir corriendo en plena noche, si no hubiera seguido llamando a todas las puertas, si no hubiera encontrado el camino hasta su puerta, habría salvado a su madre, dijo la doctora Chen, estudiando a Vincent con una extraña mirada inquisitiva. Y tú le abriste la puerta. No todo el mundo habría hecho eso a medianoche. Vincent no respondió. Solo miró a Mia, que dormía en sus brazos, y por primera vez en 3 años sintió algo más que vacío. Viven abrió los ojos a la mañana siguiente. La pálida luz del sol se colaba por las cortinas, proyectando tenues franjas de luz sobre la pared blanca. El aire traía un suave aroma a desinfectante. Las máquinas mantenían un ritmo constante a su lado, un sonido silencioso e implacable, y ella no sabía dónde estaba. El corazón de Vivian se sumió en el caos. Intentó incorporarse, pero su débil cuerpo no le obedeció. Tenía una vía intravenosa en el brazo. Una mascarilla de oxígeno le cubría la nariz y la boca. Tenía electrodos pegados al pecho. Estaba en un hospital. ¿Pero en cuál? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y Mia? ¿Dónde estaba Mia? «Mia», gritó Vivian, con la voz ronca por haber pasado tantas horas sin hablar. Intentó quitarse la mascarilla de oxígeno, tiró de la vía intravenosa, y su cuerpo se retorció, presa del pánico. «Mia, ¿dónde estás? Mia». La puerta se abrió de golpe. Una niña entró como una tormenta, con sus rizos castaños al viento y sus ojos azules brillando de alivio y alegría. «Mamá, ¿estás despierta?» Mia se lanzó sobre la cama y rodeó a Vivian con los brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Vivian abrazó a su hija con fuerza, como si la niña fuera a desaparecer si la soltaba. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Vivian. Mia estaba a salvo. Su hija estaba a salvo. En ese momento,
Eso era todo lo que Vivian necesitaba saber. Estaba tan asustada, mamá. Mia sollozaba, con la cara apoyada en el pecho de Vivian. Estabas en el suelo. No te despertabas y yo no sabía qué hacer. Ya está todo bien, cariño. Estoy aquí. Sigo aquí. Vivian le besó la cabeza y le alisó los rizos rebeldes con la mano. Entonces, Vivian levantó la vista y por primera vez se fijó en el hombre que estaba de pie en la puerta. Era alto, llenaba el espacio como si la habitación fuera demasiado pequeña para él. Tenía el pelo negro, corto y bien peinado, un rostro anguloso y duro, mandíbula cuadrada, rasgos marcados y ojos del color del acero, fríos y penetrantes. Llevaba un traje negro, una camisa blanca sin corbata, y se mantenía erguido con la autoridad natural de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que le obedecieran. Todos los instintos de Vivian se pusieron en alerta. Este hombre era peligroso, extremadamente peligroso. Pero Mia se escurrió de los brazos de Vivian y corrió directamente hacia él. Le tomó de la mano y lo empujó hacia el interior de la habitación. Mamá, este es el tío Vincent, dijo Mia, sin aliento por la urgencia. Él te salvó. Corrí a buscar ayuda y llamé a muchas puertas, pero nadie me abrió. Entonces fui a la casa del tío Vincent y él me abrió la puerta. Te llevó al hospital. Prometió que no dejaría que murieras. Viven miró a su hija, luego miró al hombre. ¿Quién eres?, preguntó, con voz firme, pero con un tono de cautela. El hombre entró en la habitación y se detuvo a unos pasos de la cama, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para no presionar. Entendía la distancia y la comodidad de una manera que solo las personas que habían pasado su vida negociando podían entender. Vincent Moretti, dijo con voz baja y tranquila. Vivian palideció. Moretti. El nombre resonó en su mente como una alarma. ¿Quién vivía en esta ciudad y no conocía el nombre de Moretti? La familia mafiosa más poderosa que controlaba la mitad de la ciudad desde las sombras. Y Vincent Moretti era el jefe, el hombre al frente de ese imperio. Los periódicos lo llamaban el fantasma de la ciudad porque nadie podía tocarlo. La policía sospechaba pero nunca tenía pruebas. Sus enemigos desaparecían sin dejar rastro. Y ahora su hija sostenía la mano de ese hombre, llamándolo tío Vincent, con absoluta confianza en sus ojos. Viven tiró de Mia hacia ella, protegiéndola con su frágil cuerpo. Ese movimiento no pasó desapercibido para Vincent. La observó, con sus ojos grises perfectamente inmóviles. «¿Sabes quién soy?», dijo. No era una pregunta. «¿Quién en esta ciudad no lo sabe?», respondió Viven, con la voz temblorosa, luchando por mantener la calma. «¿Qué quieres de nosotros?». Vincent se quedó callado un momento, mirándola con una expresión que Vivian no supo identificar de inmediato. No era ira, ni desprecio, sino algo parecido al respeto. «Tu hija llamó a mi puerta a medianoche», dijo lentamente. «Me suplicó que salvara a su madre. Abrí la puerta, te llevé al hospital, pagué todos los gastos. Eso es todo». «¿Por qué?», preguntó Vivian, incapaz de ocultar su desconfianza. Eres ese tipo de hombre. ¿Por qué nos ayudas? ¿Qué quieres a cambio?». Vincent se acercó a la cama, lo suficientemente cerca como para que Vivian pudiera ver sus ojos con claridad, y en esos ojos gris acero vio algo que la sorprendió. Dolor, profundo y antiguo, pero aún presente. «Yo no hago daño a mujeres ni a niños», dijo Vincent, con voz baja y firme. «Es una regla, la única regla que nunca rompo». Miró a Mia y luego volvió a mirar a Vivian. «Tu hija corrió más de 1,5 kilómetros en plena noche, llamando a todas las puertas sin que nadie le abriera, solo para salvarte. Es más valiente que muchos hombres que conozco. No pido nada a cambio. Hice lo que debía hacerse». Viven lo miró fijamente, sin saber qué creer. El hombre que tenía delante era un criminal, un asesino, un jefe de la mafia, pero también era el único que había abierto la puerta cuando su hija llamó a medianoche. Y eso complicaba mucho más las cosas de lo que deberían estar. Pasaron 3 días en el hospital. Viven comenzó a recuperarse. Recuperó un poco de color en las mejillas. Ya no respiraba con dificultad como antes, pero su cuerpo seguía débil. Cada vez que intentaba incorporarse, le daba vueltas la cabeza y la habitación se inclinaba. La doctora Chen venía todos los días, comprobaba los valores de Vivian, ajustaba la medicación y su rostro siempre mostraba la severa concentración de alguien a quien no le gustaba lo que veía.
La mañana del cuarto día, la doctora Chen llegó con Vincent. Vivian se había acostumbrado a su presencia. Vincent pasaba por allí al menos una vez al día. Traía un juguete o un libro para Mia, preguntaba por el estado de Vivian y luego se marchaba en silencio. No hablaba mucho, no exigía nada, simplemente iba y venía como si fuera una extraña costumbre. Y eso solo confundía más a Vivian. Señorita Harper, doctora, comenzó Chen, con profesionalidad, pero sin perder la calidez. Su neumonía está controlada, pero su cuerpo sigue muy débil. La desnutrición prolongada ha afectado gravemente a su sistema inmunológico. Necesita al menos 2 semanas de reposo absoluto después de que le den el alta. Nada de trabajo, nada de esfuerzo, solo descanso y comidas regulares. Vivian asintió, pero su mente ya estaba haciendo cálculos. 2 semanas sin trabajar significaban 2 semanas sin sueldo. Eso significaba que no tendría dinero para el alquiler, ni para los servicios públicos, ni para la comida de Mia. ¿Cómo iba a arreglárselas? Y hay algo más, continuó el Dorchen. Necesitas estar en un ambiente cálido y seco. Tus pulmones aún están frágiles. Si te expones al frío o la humedad, la enfermedad volverá, y la próxima vez puede que no tengas tanta suerte como esta vez. Viven se quedó en silencio, cálida y seca. Su apartamento tenía un sistema de calefacción que había estado roto todo el invierno. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. Las ventanas dejaban pasar el aire frío. Así fue como había contraído la neumonía en primer lugar. Nuestra casa es muy fría. Mia habló de repente con la inocencia franca de una niña que no sabía lo que estaba revelando. Hace mucho frío en invierno y no tenemos calefacción. Mamá enciende el horno y deja la puerta abierta para calentarnos. Pero dice que no podemos hacerlo demasiado porque cuesta mucha electricidad. La habitación se quedó en silencio. El doctor Chen miró a Vivian con lástima. Vincent no cambió de expresión, pero apretó con fuerza la mandíbula. Vivian quiso taparle la boca a su hija. Quería decir que no era cierto. Quería aferrarse al último vestigio de orgullo que le quedaba. Pero no podía mentir, y no tenía fuerzas para hacerlo. No puedes volver a ese apartamento. El doctor Chen lo dijo claramente. No en estas condiciones. Morirás si vuelve. Vivian cerró los ojos. Lo sabía. Pero ¿qué otra opción tenía? No tenía familia, ni amigos, ni nadie en quien apoyarse. Sus padres la habían repudiado hacía casi 8 años, cuando se quedó embarazada de Mia sin tener marido. Solo se tenía a sí misma. Te quedarás en mi casa. La voz de Vincent interrumpió sus pensamientos, baja y definitiva, como una orden. Vivian abrió los ojos y lo miró fijamente. No, no puedo. No tienes elección. Sí que la tengo. Me iré a casa y lo resolveré. Morirás, dijo Vincent con tono seco y sin adornos. Y tu hija quedará huérfana. ¿Es esa la elección que quieres? Vivian apretó los dientes. Odiaba su forma de hablar, tan fría y práctica que resultaba cruel. Pero lo odiaba aún más porque tenía razón. No quiero estar en deuda contigo, dijo con voz dura, aunque su cuerpo estaba débil. No sé qué quieres, pero no tengo nada con qué pagarte. No tengo dinero, no tengo poder. Solo soy una madre soltera con 2 trabajos para criar a mi hija. No tienes por qué ayudarme, y no quiero ayuda que no pueda devolver. Vincent la miró con sus profundos ojos grises. Se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo. Luego se acercó y bajó la voz. ¿Sabes lo que hizo tu hija esa noche? Tu hija de 7 años corrió más de 1,5 kilómetros en la oscuridad, por las calles más peligrosas de esta ciudad, llamando a puerta tras puerta sin que nadie abriera, solo para salvarte. Se paró en la puerta de mi casa, temblando y llorando, rogándome que no le dijera que no. Hizo una pausa y miró a Mia sentada en la silla, con los ojos azules muy abiertos mientras observaba a los adultos hablar. Esa niña es más valiente que muchos hombres que conozco. Se merece una madre sana, y si yo puedo hacer que eso suceda, lo haré. Vincent volvió a mirar a Vivian. Considéralo como una forma de compensar a tu hija. No es caridad ni lástima, solo una compensación. 2 semanas. Solo 2 semanas para que te recuperes. Después, podrás irte donde quieras. No te retendré. Vivian lo miró fijamente y luego miró a Mia. Su hija la observaba con ojos esperanzados, como si esperara una decisión. Vivian pensó en el apartamento helado, la calefacción rota, la puerta del horno abierta para calentarse, las noches en las que Mia dormía bajo 3 mantas
y aún así temblaba. Pensó en la muerte, en lo cerca que había estado. Pensó en lo que le pasaría a Mia si ella no estuviera allí. Su orgullo quería que se negara, pero su amor por su hija era más fuerte. 2 semanas, dijo Vivian, con la voz ligeramente temblorosa. Solo 2 semanas. Después de eso nos iremos. Vincent asintió con la cabeza, y Vivian habría jurado que vio algo brillar en esos fríos ojos grises. Alivio. 2 semanas, aceptó. El SUV negro se detuvo frente a la puerta principal de la finca esa tarde. Vivian miró por la ventana y por primera vez vio la casa a plena luz del día. Era aún más imponente de lo que había imaginado. Las columnas de piedra blanca se elevaban, del tipo que solo había visto en películas sobre familias adineradas. Las tejas de color rojo oscuro reflejaban el sol de la tarde. Los terrenos se extendían con hileras de árboles podados a la perfección. Los parterres dormían durante el invierno a la espera de la primavera. Una fuente de mármol se alzaba en el centro del camino de entrada. Estaba apagada por la temporada, pero aún así irradiaba una especie de lujo innegable. ¡Wow! Exclamó Mia con los ojos muy abiertos. Mamá, la casa del tío Vincent es enorme, más grande que mi colegio. Vivian no respondió. Apretó con más fuerza la mano de su hija. Su corazón latía más rápido de lo que debería. Era un bastión de la mafia. Era donde se tomaban decisiones de vida o muerte. Era donde iba a llevar a vivir a su hija de 7 años. ¿Qué estaba haciendo? Marco abrió la puerta del coche y Vincent salió primero. Luego se volvió y le tendió la mano a Vivian. Ella dudó un segundo antes de aceptarla. Su mano era cálida y firme, y la ayudó a bajar con una delicadeza que la hizo sentir como si fuera algo frágil. Odiaba esa debilidad, pero su cuerpo aún no era lo suficientemente fuerte como para combatirla. Se abrieron las puertas principales y una mujer salió a recibirlos. Tenía unos 50 años, el cabello plateado recogido cuidadosamente en la nuca y un rostro amable surcado por las arrugas de alguien que sonreía a menudo. Llevaba un sencillo vestido negro con un delantal blanco, como una ama de llaves de una película antigua. Señor Vincent, dijo con voz cálida y un ligero acento italiano, y estas deben de ser la señorita Harper y la pequeña Mia. Soy Elena Rossi, el ama de llaves. Bienvenidos los dos. Se agachó hasta la altura de los ojos de Mia y le sonrió. Hola, cariño. ¿Te gustan las galletas con trocitos de chocolate? Acabo de hornear una tanda. Los ojos de Mia se iluminaron. Me encantan. La señora Rossi se rió y tomó la mano de Mia, guiándola al interior. Vivian la siguió, con Vincent a su lado, y trató de no mostrar su sorpresa en el rostro. El interior era aún más lujoso que el exterior. El vestíbulo era enorme, con un techo altísimo. Una lámpara de cristal proyectaba una luz como estrellas dispersas. El suelo de mármol brillaba tanto que parecía un espejo. Una escalera curva de roble subía hasta el segundo piso. La barandilla estaba tallada con delicados detalles. En las paredes colgaban cuadros al óleo. Pequeñas estatuas descansaban en nichos. Todo era caro. Todo era perfecto. Y todo hacía que Vivian se sintiera fuera de lugar, como una mancha en un paño blanco limpio. Vuestras habitaciones están en el segundo piso, dijo Vincent, guiándolos por las escaleras. Están al lado de la mía, así que si necesitan algo, pueden llamarme enseguida. Se detuvieron frente a una pesada puerta de roble. Vincent la abrió y se hizo a un lado para que ellas entraran primero. Vivian entró y tuvo que esforzarse por no quedarse boquiabierta. Aquello no era un dormitorio, era un apartamento completo, más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Una sala de estar privada con un sofá de terciopelo, color crema, y una chimenea encendida. Un dormitorio principal con una cama king size, vestida con sábanas blancas impolutas. Un edredón tan grueso que Mia podría desaparecer debajo de él. Un dormitorio más pequeño para Mia, ya redecorado en rosa pálido con estrellas pegadas al techo, como si alguien lo hubiera preparado de antemano. Un cuarto de baño con una bañera profunda, grifería chapada en oro y botellas de champú perfumado alineadas como si fueran regalos. Este es tu espacio, dijo Vincent, con un tono tranquilo, como si fuera algo normal. Si necesitas algo, pregúntale a la señora Rossi o pulsa el timbre que hay junto a la cama. La cena es a las 7 y se marchó. Simplemente se fue, dejando a madre e hija de pie en medio de todo ese lujo, sin saber qué hacer con las manos ni con la cara. Mia rompió el silencio primero. Saltó a la cama y rodó por el suave colchón, riendo.
Mamá, es tan suave, más suave que una nube, y también es cálido. No necesito 3 mantas como en casa. Vivian miró a su hija y algo punzante le subió al pecho. El dolor se entrelazaba con la vergüenza. No había podido darle a su hija una cama cálida. No había podido darle una habitación limpia. No había podido darle una vida normal. Y ahora un jefe de la mafia lo estaba haciendo por ella. La cena se sirvió en un gran comedor, en una mesa con capacidad para 20 personas, pero en la que solo había 3 asientos ocupados. Vincent se sentó a la cabecera. Vivian y Mia se sentaron a los lados. Llegaron los platos, comida italiana aromática, de la que Vivian solo había oído hablar, pero que nunca había visto. Mia comió con auténtico deleite. Hablaba de la escuela entre bocado y bocado, lanzando preguntas inocentes a Vincent, como si fuera un tío cualquiera. ¿Tenía el tío Vincent un perro? ¿Veía el tío Vincent dibujos animados? ¿Conocía el tío Vincent a la princesa Elsa? Vincent respondía a todas las preguntas con paciencia y serenidad, con la voz aún baja y fría, pero sin el tono intimidatorio del principio. En un momento dado, Vivian incluso percibió una leve sonrisa en la comisura de sus labios cuando Mia dijo algo gracioso. Vivian se mantuvo en silencio durante toda la comida. Respondía con frases cortas cuando le preguntaban, con la mirada siempre inquieta, observando la habitación, las puertas, el personal, los silencios. No podía relajarse. No podía olvidar dónde estaba. Esa noche, después de que Mia se durmiera en la habitación rosa, Vivian se quedó despierta en la cama grande, incapaz de cerrar los ojos durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo, escuchando los sonidos de una casa que no era la suya, y entonces lo oyó. Pasos pesados en el pasillo, más de un par, voces bajas, italiano entremezclado con inglés. La puerta de Vincent abriéndose y cerrándose de nuevo, voces que se intensificaban. El sonido de gente hablando de algo importante. Vivian permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía distinguir las palabras, pero lo entendía de todos modos. Era una reunión de la mafia. Al otro lado de la pared, a solo unos pasos de su habitación, estaba en medio de la guarida de los hombres más peligrosos de la ciudad y había traído a su hija allí. Vivian cerró los ojos, apretó la manta con los puños y se preguntó qué gran error acababa de cometer. Las 2 semanas pasaron más rápido de lo que Vivian esperaba. Los primeros días, llenos de miedo y vigilancia, dieron paso poco a poco a algo parecido a la paz. Se hacía más fuerte día a día. El color volvió a sus mejillas. Su cuerpo ya no parecía que fuera a derrumbarse con cada respiración. La señora Rossi la cuidaba como si fuera su propia hija. Le preparaba tazones de sopa humeante, insistía en que Vivian comiera más fruta y a veces se sentaba a charlar de cualquier cosa, solo para que Vivian no se sintiera sola. Vivian empezó a familiarizarse con los ritmos de la mansión, aunque todavía no conseguía relajarse del todo en ella. Mia, sin embargo, se adaptó con una rapidez que casi sorprendió a Vivian. La niña fue trasladada a una escuela privada cercana, de esas en las que un solo año de matrícula probablemente equivalía al salario anual completo de Vivian. Vincent lo organizó todo sin pedir permiso, y cuando Vivian intentó protestar, él solo dijo, breve y sin rodeos, tiene que ir al colegio. El antiguo le queda demasiado lejos. Esta es la solución más práctica. Vivian no pudo rebatir esa lógica, aunque odiaba la sensación de que las deudas se acumularan cada vez más a su alrededor. Pero lo que más sorprendió a Vivian fue la relación entre Mia y Vincent. Todas las noches, después de cenar, Vincent enseñaba a Mia a jugar al ajedrez en la biblioteca. Ella se sentaba en un sillón de cuero demasiado grande para ella, con los pies colgando por encima del suelo, los ojos fijos en el tablero de ajedrez como si fuera la prueba más importante de su vida. Vincent le explicaba cada movimiento con paciencia. Nunca mostraba irritación, ni siquiera cuando Mia le hacía las mismas preguntas inocentes una y otra vez. Después del ajedrez llegaba la hora de los cuentos. Vincent tenía una enorme colección de libros en la biblioteca, y Mia descubrió una estantería infantil escondida en un rincón. Cada noche elegía un libro, se subía al sofá junto a Vincent e insistía en que se lo leyera. El jefe mafioso más temido de la ciudad, sentado bajo la luz de la lámpara, leyendo cuentos de hadas a una niña de 7 años. Si alguien le hubiera contado eso a Vivian 2 semanas antes, habría pensado que se había vuelto loco. Tío Bean, dijo Mia una noche,
con la voz pastosa por el sueño tras terminar un capítulo. Lees mejor que mamá. Mamá lee rápido porque está cansada. Tú lees despacio y además imitas las voces de los personajes. Vincent miró a la niña, y Vivian vio algo suave brillar en esos ojos grises que solían ser tan fríos. Porque no estoy tan cansado como tu mamá, dijo él. Tu mamá trabaja duro todo el día. Yo solo me siento en un lugar. Era la primera vez que Vivian oía a Vincent decir algo que sonaba casi humilde. Esa noche, Vivian no pudo dormir. Permaneció despierta durante horas, dándole vueltas al futuro en su mente. Las 2 semanas estaban a punto de terminar. Pronto tendría que llevarse a Mia de ese lugar, de vuelta al frío apartamento que les esperaba. Al final se rindió. Se puso una bata y bajó a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio y a oscuras, iluminada solo por pequeñas lámparas a lo largo del pasillo. Al pasar por la biblioteca, vio un tenue resplandor que se filtraba por una puerta entreabierta. Se detuvo, dudó, y luego la abrió suavemente. Vincent estaba sentado en un sillón junto a la chimenea. Tenía un vaso de whisky en la mano. La luz del fuego se movía por los ángulos duros de su rostro. No llevaba traje, como durante el día, sino una camisa negra con los botones superiores desabrochados y las mangas remangadas, dejando al descubierto la tinta oscura de su antebrazo. Parecía cansado y solo. Nada que ver con el hombre frío y autoritario que solía ver. ¿No puedes dormir?, preguntó Vincent sin volverse, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. Vivian se sobresaltó. Solo he bajado a por agua. El agua está en la mesa de allí. Luego, tras una pausa, añadió, o puedes sentarte y tomar una copa conmigo. No era una orden, era una invitación. Vivian sabía que debía negarse, que debía volver arriba, que debía mantener la distancia con ese hombre peligroso. Pero, en lugar de eso, entró en la habitación y se sentó en la silla frente a él. Él le sirvió un vaso de whisky y se lo deslizó por la mesa. Vivian lo cogió, pero no bebió. Solo lo sostuvo como si necesitara algo sólido entre las manos. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo. Solo se oía el suave crepitar del fuego, solo el tic-tac constante del reloj. ¿En qué piensas?, preguntó Vincent, sin apartar la mirada de las llamas. En que las 2 semanas están a punto de terminar, respondió Vivian con sinceridad. ¿En llevar a Mia de vuelta al antiguo apartamento? ¿En cómo voy a explicarle que ya no dormirá en una cama mullida y que no podrá escuchar al tío Vin leerle cuentos? Vincent no dijo nada. Luego se volvió para mirarla a los ojos grises, profundos en la luz cambiante del fuego. No tienes por qué irte, dijo. Ya nos has dado demasiado, respondió Vivian. No puedo seguir recibiendo. ¿Por qué? La pregunta pilló a Vivian desprevenida. Lo miró fijamente, sin saber muy bien cómo responder. Y en ese momento, entre las sombras y la luz del fuego, se dio cuenta de que estaba hablando con un hombre solitario, no con un jefe de la mafia. Vincent se llevó el whisky a la boca y dio un largo trago antes de volver a dejar el vaso sobre la mesa. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, acentuando sus rasgos angulosos y reflejando el gris de sus ojos, que miraban fijamente a la nada. Me has preguntado por qué os ayudé a ti y a tu hija, dijo con voz baja y distante. Te lo diré, pero no es una historia feliz. Vivian se quedó callada, esperando. Sabía que estaba entrando en terreno prohibido, pero la curiosidad, y algo más que no sabía definir, le impedían marcharse. Catalina, comenzó Vincent, y el nombre sonó como un suspiro que había estado conteniendo durante años. Mi esposa, nos conocimos cuando éramos niños. Crecimos juntos en los barrios marginales del sur. Ella era hija de un sastre, y yo era un chico de la calle que no tenía nada más que mis puños y mi imprudencia. Hizo una pausa, con la mirada fija en las llamas, como si estuviera mirando directamente al pasado. Catalina era lo contrario a mí, gentil, amable, siempre capaz de ver algo bueno en todo, incluso en mí. Era la única luz en una vida que era mayormente oscura. Cuando empecé a ascender en el mundo del hampa, ella no me abandonó. Se quedó, creyendo que todavía había un buen hombre dentro de mí. Se le equivocaba, pero la quería por ello. Vivian vio como Vincent apretaba la mandíbula y cerraba los dedos alrededor del vaso de whisky hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Hace 3 años me convertí en el jefe. El poder atrae enemigos. La banda Bulov del Este quería mi territorio. Sabían que no podían vencerme de frente, así que eligieron otra forma. Su voz se volvió gélida, pero Vivian podía oír el dolor que había debajo.
Se llevaron a Catalina a plena luz del día. Cuando salió a comprar flores para la casa, me enviaron un video. Me exigieron que les entregara el territorio y me retirara. Me dieron 24 horas. Vincent se levantó y se acercó a la ventana. De espaldas a Vivian. Su sombra se alargaba sobre las cortinas, pesada y solitaria. Encontré donde la tenían retenida en 12 horas. Cogí a mis hombres. Asaltamos el lugar. Maté con mis propias manos a todos los que se interpusieron en mi camino. Se dio la vuelta y sus ojos grises eran tan oscuros como un cielo sin luna. Pero cuando encontré a Catalina, ya era demasiado tarde. Le habían hecho daño antes de que yo llegara. Murió en mis brazos, en el suelo de un almacén asqueroso. La sangre empapaba el vestido blanco que llevaba ese día. Vivian no podía hablar. Se sentó allí, con los dedos apretados alrededor del whisky que aún no había tocado, con el corazón destrozado por el hombre que tenía delante. Los masacré, continuó Vincent, con voz desprovista de emoción. A todos y cada uno de ellos, incluso a los que se rindieron, incluso a los que suplicaron. No perdoné a nadie, pero eso no trajo de vuelta a Catalina. No cambió el hecho de que no pude proteger a la persona que más quería. Miró a Vivian. La noche en que tu hija llamó a mi puerta, vi a una niña desesperada tratando de salvar a su madre. Pensé en Catalina. Pensé que si alguien hubiera abierto la puerta la noche en que se la llevaron, tal vez todo habría sido diferente. No pude salvar a mi esposa, pero pude salvar a la madre de esa niña. El silencio se apoderó de la habitación. El fuego seguía ardiendo. La luz seguía bailando en las paredes, pero el aire se sentía tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Vivian dejó su vaso y con una voz más suave de lo que esperaba encontrar en sí misma, comenzó a hablar. Conocí a Derek cuando tenía 21 años. Era guapo, encantador. Decía todo lo que yo quería oír. Fui lo suficientemente ingenua como para creer que era amor. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que él se alegraría. Me equivoqué. Dijo que no quería atarse. Dijo que debía deshacerme del bebé. Dijo que tenía toda la vida por delante. Cuando me negué, desapareció. Cambió su número de teléfono. Se mudó a otro lugar, como si yo y el niño que llevaba dentro nunca hubiéramos existido. Vivian tragó saliva con dificultad. Mis padres son católicos muy estrictos. Cuando se enteraron de que estaba embarazada sin tener marido, me dieron dos opciones: abortar o irme de casa. Elegí la segunda. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero no se las secó. 7 años, criando a Mía sola. 2 trabajos, a veces 3, pasando hambre para poder tener suficiente leche, vendiendo mi sangre cuando no había otra manera. No tenía a nadie. Vincent, sin familia, sin amigos, sin nadie en quien apoyarme. Solo Mía y yo, luchando día a día por sobrevivir. Levantó los ojos y se encontró con la mirada de Vincent, y en esos ojos grises vio algo que no había visto antes en él. Esa noche, cuando me desplomé en el suelo de la cocina, pensé que iba a morir, y lo único que temía no era la muerte, era lo que le pasaría a Mía si yo desaparecía. Vincent se acercó y se sentó en la silla junto a Vivian. Por primera vez, el espacio entre ellos no parecía el espacio entre dos extraños. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo, con una voz más suave de lo que Vivian había oído nunca. «No». Vivian negó con la cabeza. Simplemente no tenía otra opción. Vincent la miró, y en ese momento, dos personas con heridas diferentes, ambas profundas, por fin se vieron con claridad, no como un jefe de la mafia y una madre soltera en apuros, solo como dos almas solitarias que se encontraban en la oscuridad. A la mañana siguiente, Vivian se despertó con una extraña sensación, más ligera, como si haber expresado su dolor en voz alta la noche anterior le hubiera quitado un poco del peso que había llevado durante 7 años. Ella y Vincent habían hablado hasta casi el amanecer, no solo sobre viejas heridas, sino también sobre cosas más pequeñas, sobre Mía y lo inteligente que era la niña, sobre la señora Rossi y su increíble cocina italiana, sobre los libros de la biblioteca que a ambos les encantaban. Fue la conversación más larga que Vivian había tenido con alguien desde que Derek se marchó. Las 2 semanas habían terminado. Vivian sabía que tenía que sacar el tema de su marcha, pero cada vez que lo intentaba, no encontraba las palabras adecuadas. Y entonces Vincent habló primero. Le pidió que fuera a la biblioteca después del desayuno. Una vez que Mía se fue al colegio, la habitación se llenó de la luz del sol matutino.
Nada que ver con el cálido y sombrío silencio de la noche anterior. Vincent estaba de pie junto a su escritorio con una carpeta en la mano. Tengo una oferta, dijo, yendo directo al grano como siempre hacía. Moretti Holdings es la empresa legítima de la familia. Inmobiliaria e inversiones completamente limpias. Nada que ver con las otras cosas. Necesito una nueva asistente ejecutiva. Vivian lo miró, sin entender aún a dónde quería llegar. Vincent dejó la carpeta sobre el escritorio y la deslizó hacia ella. El trabajo incluye gestionar mi agenda, organizar reuniones, manejar la correspondencia y apoyarme en las operaciones comerciales. El salario inicial es 4 veces mayor que lo que ganabas en tus 2 trabajos anteriores juntos, con todos los beneficios, vacaciones pagadas y un apartamento en el edificio de condominios de la empresa si no quieres quedarte aquí. Vivian abrió la carpeta y se quedó mirando las cifras impresas en la página. Tuvo que leerlas 2 veces para asegurarse de que no estaba viendo visiones. Era un salario con el que nunca se habría atrevido a soñar, suficiente para darle a Mia una vida mejor que la que Vivian había podido proporcionarle jamás. Pero en lugar de alegría, sintió amargura en el pecho. Cerró la carpeta y se la devolvió a Vincent. No. Vincent levantó una ceja, claramente poco acostumbrado a que le rechazaran. No, no necesito caridad, señor Moretti. Vivian se puso de pie, con la voz tensa. Ya le he quitado demasiado. Las facturas del hospital, el lugar donde alojarme, la escuela de Mia. No puedo seguir quitándole más. Encontraré trabajo. Devolveré lo que le debo y viviré de mi propio trabajo. Esto no es caridad, dijo Vincent con calma, pero su mirada se agudizó. Es una oferta de trabajo. Trabajarás y te pagarán lo que vales. Está creando un puesto que no existe solo para darme dinero. No soy estúpida, señor Moretti. Vincent Vivian parpadeó. ¿Qué? Te estoy diciendo que me llames Vincent. Se acercó más, con sus ojos grises fijos en los de ella. Y el puesto es real. Mi última asistente renunció hace 3 meses porque no podía soportar la presión. He entrevistado a más de 20 personas. Ninguna de ellas era la adecuada. O me tenían demasiado miedo como para trabajar eficazmente, o eran demasiado ambiciosas como para confiar en ellas. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Necesito a alguien en quien confiar, Vivian. En mi mundo, la confianza es un lujo muy escaso. He visto cómo aguantas, cómo luchas. Te vi rechazar ayuda incluso cuando te estabas muriendo porque no querías deberle nada a nadie. Eres una mujer con principios, y las personas con principios son escasas. La miró y por primera vez, Vivian vio algo vulnerable en esos ojos grises, normalmente fríos. Confío en ti. Por eso te ofrezco esto. No porque te compadezca, no porque quiera que me debas algo, porque necesito a alguien como tú a mi lado. Vivian se quedó allí, incapaz de hablar. Durante 7 años nadie le había dicho que confiaba en ella. Nadie la había mirado como si fuera digna de confianza, en lugar de una carga que había que salvar. Y la forma en que Vincent pronunció esas palabras, sin poesía, sin dramatismo, con franca honestidad, hizo que algo en su pecho temblara de una manera que no esperaba. No tengo experiencia como asistente ejecutiva, dijo ella, ahora con voz más suave. Te enseñaré. No tengo título universitario. Yo tampoco. Tengo un hijo que cuidar. La empresa tiene guardería y horarios flexibles. Vincent ladeó la cabeza, estudiándola. ¿Alguna otra razón? ¿O se te han acabado las excusas? Vivian lo miró a él, luego a la carpeta que había sobre el escritorio, y luego a la ventana por donde entraba la luz del sol. Pensó en Mia, en el futuro que su hija se merecía, en las noches de invierno tiritando de frío en aquel apartamento en ruinas, y pensó en lo que Vincent le había dicho. Confío en ti con ojos que no mienten. De acuerdo, dijo por fin, con voz tan suave como un susurro. Aceptaré el trabajo. Vincent asintió. No sonrió, pero su mirada se suavizó. Bien, empiezas el lunes de la semana que viene. Y Vivian, ¿qué? Llámame Vincent. Y a partir de ese momento, la vida de Vivian Harper comenzó a cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. 3 meses pasaron como un sueño. Vivian se acostumbró al nuevo ritmo de su vida, al trabajo en Moretti Holdings, a la mansión, que ya no era un mundo ajeno para ella. Aprendió rápido, trabajó duro, y en poco tiempo se convirtió en la asistente sin la que Vincent no podía funcionar. Se sabía su agenda de memoria,
Sabía cómo organizar las reuniones para que fueran fluidas y eficientes. Sabía cuándo dejarlo solo. Sabía cuándo llevarle café a su oficina sin que se lo pidiera. Los demás empleados la miraban con sorpresa. No podían entender cómo una mujer sin experiencia podía trabajar para el jefe más exigente de la empresa y no ser despedida en la primera semana. No sabían que Vivian había sobrevivido a 7 años de infierno. Y comparado con lo que ya había soportado, lidiar con un jefe mafioso frío y controlado no era nada. Mia también se adaptó, mejor de lo que Vivian jamás hubiera imaginado. Le encantaba su nueva escuela. Le encantaba su dormitorio rosa. Le encantaba la señora Rossi y las galletas de chocolate calientes que aparecían todas las tardes. Y más que nada, le encantaba Vincent. Todas las noches seguía insistiendo en que Vincent le leyera. Seguía jugando al ajedrez con él, aunque nunca ganaba. Seguía contándole todo lo que pasaba en el colegio como si él fuera la persona más importante del mundo. Una noche, Vincent pasó por la habitación de Mia como siempre, comprobando por costumbre. La puerta estaba ligeramente abierta. Una franja de luz nocturna se derramaba en el pasillo. Mia dormía, con sus rizos castaños esparcidos por la almohada, el rostro tranquilo como el de un ángel, y en sueños murmuró algo. Vincent se detuvo y escuchó. Papá, papá, quiero helado. El corazón de Vincent dio un vuelco. Papá. Ella lo había llamado papá. En un sueño donde no había cortesía ni máscaras sociales, Mia lo había llamado papá. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, observándola dormir, y sintió una calidez en su pecho. Un sentimiento que creía haber perdido con Catalina hacía 3 años. No se lo contó a Vivian, pero a partir de esa noche, la forma en que miraba a Mia cambió. Más suave, más protectora. La forma en que un padre mira a su hija. Y la forma en que miraba a Vivian también comenzó a cambiar. No sabía cuándo había empezado, pero comenzó a fijarse en pequeños detalles. La forma en que se mordía el labio cuando se concentraba en un documento. La forma en que sonreía para sí misma cuando leía un mensaje de mí. La forma en que su cabello castaño reflejaba la luz. La forma en que ahora parecía más brillante, más saludable. Nada que ver con la mujer pálida que yacía en el suelo de la cocina aquella noche. Empezaron a producirse pequeños momentos. Sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo archivo, y ambos se sobresaltaron, retirándolas demasiado rápido. Sus miradas se cruzaron en las reuniones, y se mantuvieron un segundo más de lo necesario antes de que uno de ellos apartara la vista. Vincent se encontró inventando razones para mantener a Vivian cerca un poco más. Vivian se encontró esperando las charlas nocturnas en la biblioteca. No pusieron nombre a lo que estaba creciendo entre ellos. Quizás porque tenían miedo, quizás porque no estaban preparados, quizás porque ambos aún llevaban heridas que no habían cicatrizado. Una noche lluviosa de abril, Vincent y Vivian trabajaron hasta tarde en la biblioteca. Tenían que terminar un proyecto importante y se sentaron uno al lado del otro durante horas, revisando documentos, hablando de la estrategia, perdiendo la noción del tiempo. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos retumbaban en algún lugar lejano. Vivian bostezó, con los ojos doloridos por mirar la pantalla durante demasiado tiempo. Cogió su café, pero hacía horas que se había enfriado. Necesitas descansar, dijo Vincent, levantándose. Voy a preparar té. Vivian empezó a decir que no necesitaba nada, pero Vincent ya se había ido. Regresó unos minutos más tarde con 2 tazas de té caliente, cuyo vapor desprendía un ligero aroma a jazmín. Puso una delante de Vivian y se sentó a su lado, más cerca de lo habitual. Gracias, dijo Vivian, cogiendo la taza. Sus dedos tocaron los de Vincent y esta vez ninguno de los dos se apartó. Se quedaron allí sentados, mirando la lluvia, con las manos aún ligeramente entrelazadas, sin palabras, sin necesidad de ellas. Viven, dijo Vincent después de un largo rato, con la voz más baja que hacía un momento. ¿Qué? Se volvió hacia él y se dio cuenta de que su rostro estaba muy cerca, tan cerca que podía ver el pequeño reflejo marrón en sus ojos grises, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en su mejilla. Nada, dijo él, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Solo quería decir tu nombre. Vivian sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Sabía que debía echarse hacia atrás, mantener la distancia, recordar que él era su jefe, un mafioso, un hombre peligroso,
Pero en aquella noche lluviosa, con el té caliente entre ellos y la luz del fuego reflejándose en las paredes, nada de eso parecía importar ya. Vincent, respondió ella con un susurro apenas audible. Él sonrió, una pequeña y rara sonrisa que ella nunca había visto antes, y la distancia entre ellos se acortó un poco más. El octavo cumpleaños de Mia cayó en un día a finales de mayo, cuando la primavera daba paso al verano, y el jardín de la finca estaba repleto de rosas de todos los colores. Vivian había planeado una pequeña celebración, solo ellos tres, como siempre, con una tarta de cumpleaños y unos sencillos regalos. Pero Vincent tenía otros planes. Cuando Vivian y Mia llegaron a casa del colegio esa tarde, se quedaron paralizadas en la puerta. El jardín se había transformado en un reino de cuento de hadas. Había tiendas de campaña rosas y blancas por todas partes. Globos de todos los colores flotaban sobre el césped. Se había montado un pequeño escenario con sonido e iluminación. Había un payaso haciendo magia, un artista que hacía animales y coronas con globos, un rincón para pintar caras, una fuente de chocolate y una mesa de dulces que parecía extenderse por metros. Los niños corrían por todas partes y sus risas resonaban en el jardín. Eran los compañeros de clase de Mia. Habían invitado a toda la clase. ¿Ha hecho todo esto el tío Vin, mamá?, susurró Mia con los ojos muy abiertos, incrédula. Viven no podía articular palabra. Solo asintió con la cabeza, con la garganta tan apretada que le dolía. Vincent apareció detrás de ellas, vestido con una camisa blanca en lugar de su habitual traje negro. Parecía más delgado, más joven, casi como otro hombre. «Feliz cumpleaños, princesita», dijo, agachándose a la altura de los ojos de Mia. «He oído que nunca has tenido una fiesta de cumpleaños con tus amigos, así que pensé que este año debería ser diferente». Mia no podía hablar, se arrojó a sus brazos y sollozó contra su hombro. «Gracias, tío Vin. Muchas gracias. Este es el mejor día de mi vida». Vincent la abrazó, acariciándole los rizos con una mano, y levantó la vista para mirar a Vivian. Ella estaba allí de pie, con lágrimas corriéndole por las mejillas. No lloraba de tristeza. Lloraba porque habían pasado 7 años sin que pudiera darle a su hija un cumpleaños de verdad. Porque cada año había sido una pequeña tarta rebajada del supermercado y un regalo barato. Porque Mia nunca había podido invitar a sus amigos a casa. Porque el apartamento era demasiado pequeño, demasiado pobre, demasiado humillante para recibir a nadie. Y ahora, un hombre al que conocía desde hacía menos de medio año, había hecho lo que ella no había podido hacer en 7 años. La fiesta duró hasta la noche. Mia corría y jugaba con sus amigos, riendo hasta quedarse sin aliento, con la felicidad reflejada en su angelical rostro. Apagó las velas de una enorme tarta con forma de castillo, con los ojos cerrados mientras pedía un deseo. Y Vivian supo con una certeza que le hizo doler el pecho que su hija estaba viviendo el mejor día de su vida. Cuando los últimos invitados se marcharon y Mia se quedó dormida en su habitación, agotada, Vivian salió al balcón para respirar el aire nocturno. Necesitaba tranquilidad, necesitaba espacio para ordenar sus sentimientos. La luna brillaba en lo alto, la brisa nocturna era fresca y traía el aroma de las rosas del jardín. Vincent la siguió. Se quedó junto a Vivian y ambos contemplaron el jardín en silencio. Unos cuantos globos sobrantes flotaban entre los árboles, convirtiendo la escena en algo casi irreal. «Gracias», dijo Vivian, con la voz aún temblorosa, «por todo lo que has hecho por Mia». «Ya no sé qué decir, no tienes que decir nada», respondió Vincent, sin apartar la mirada, satisfecho con verla feliz. De nuevo silencio. Entonces Vincent se volvió hacia Vivian, con sus ojos grises profundos, bajo la luz de la luna. «Vivian, tengo que decirte algo». Vivian lo miró, con el corazón latiendo más rápido. «Adelante». Vincent respiró hondo, como preparándose. «Cuando Catalina murió, pensé que nunca volvería a sentir nada. Lo congelé todo. Me convertí en piedra. Viví como una máquina durante 3 años. Existía, pero no vivía». Se volvió completamente hacia ella, mirándola a los ojos. «Entonces llegasteis tú y Mia. Llamasteis a mi puerta a medianoche y lo cambiasteis todo». «Vincent, déjame terminar». Tomó la mano de Vivian, cálida y firme. «Ahora sois todo mi mundo. No sé cuándo ocurrió, pero ya no puedo imaginar mi vida sin vosotras. Cada mañana me despierto con ganas de ver a Mia bajar corriendo las escaleras. Cada día en el trabajo quiero sentarme a vuestro lado. Cada noche quiero oír vuestras risas en esta casa».
Vivian sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos y no se las secó. Pero tienes que saber quién soy. Vincent continuó, con voz baja y dolorida. Soy un asesino, Vivian. Tengo las manos manchadas de sangre. He hecho cosas terribles, cosas que no se pueden perdonar. No te merezco a ti ni a Mia. Se detuvo, con la mirada fija en ella con absoluta honestidad. Pero cuando estoy contigo y con Mia, quiero ser mejor. Por primera vez en 3 años, quiero vivir, no solo existir. Quiero una familia. Quiero... No pudo terminar porque Vivian levantó un dedo y lo presionó suavemente contra sus labios. Sé quién eres, dijo en voz baja. Sé lo que has hecho, pero también sé que eres el hombre que abrió la puerta cuando mi hija llamó a medianoche. Sé que eres el hombre que le lee a Mía todas las noches, le enseña ajedrez, le da el mejor cumpleaños de su vida. Sé que eres el hombre que me dio fe cuando ya no creía en nadie. Levantó la mano y tocó la mejilla de Vincent. Tu pasado no define quién eres, Vincent. Lo que haces ahora es lo que importa. Vincent la miró, con los ojos grises brillando a la luz de la luna. Luego se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Vivian no se apartó. Se puso de puntillas, acortando la última pulgada que los separaba, y se besaron bajo la luna, rodeados por el aroma de las rosas y el susurro del viento nocturno. Su primer beso fue suave y dulce, como una promesa, como un comienzo. 2 meses después de ese primer beso, la vida de Vivian parecía un sueño que no se atrevía a creer que fuera real. Ella y Vincent no se precipitaron. No hicieron un espectáculo de ello. Simplemente construyeron su relación poco a poco, día a día. Desayunaban juntos, trabajaban codo con codo, y todas las noches acababan en la biblioteca, hablando hasta tarde. Vincent seguía haciendo frío con el mundo exterior, pero con Vivian y Mia era otra persona completamente diferente, gentil, paciente, cariñoso a su manera tranquila. Mia estaba más feliz que nunca. Ahora lo llamaba Papá Ben, con la misma naturalidad con la que respiraba, y Vincent nunca protestaba. Cada vez que ese nombre salía de sus labios, Vivian veía cómo la mirada de Vincent se suavizaba, como si fuera el regalo más preciado que jamás le hubieran dado. Eran una familia, quizá no en el sentido tradicional, pero sí en el único que realmente importaba. Esa tarde, Vivian fue al colegio de Mia a recogerla. Como siempre, esperó fuera de la puerta, viendo salir a los niños, buscando el rostro familiar de su hija. Mia corrió hacia ella, con la mochila rebotando, con el rostro radiante cuando vio a Vivian. «Mamá, hoy he sacado un 10 en matemáticas», gritó, lanzándose a los brazos de Vivian. «Esa es mi niña. Esta noche se lo diremos a papá Bean», dijo Vivian, sonriendo a pesar suyo. Vivian tomó la mano de Mia y se dirigió hacia el coche, y entonces se quedó paralizada. Un hombre estaba de pie junto a su coche, con las manos en los bolsillos y una sonrisa familiar y exasperante en los labios. Seguía siendo guapo, igual que 8 años atrás. Cabello rubio ondulado, encantadores ojos azules, pero ahora había arrugas alrededor de esos ojos y algo malicioso y mezquino en la forma en que la miraba. Algo que Vivian no había visto cuando era joven e ingenua. Derek Walsh, el padre biológico de Mia, el hombre que había abandonado a Vivian cuando más lo necesitaba. «Vivian», dijo Derek, con una voz dulce que solo un mentiroso podía tener. «Sigues siendo tan hermosa como siempre». Vivian empujó a Mia detrás de ella, activando su instinto protector. «¿Qué quieres?» «Qué fría». La sonrisa de Derek se amplió. 8 años y no me echas de menos. Se acercó, desviando la mirada hacia Mia, que se escondía detrás del cuerpo de Vivian. «Y esta debe de ser Mia, mi hija». Mia levantó la vista, con los ojos azules llenos de confusión. «Mamá, ¿quién es ese hombre?». La inocente pregunta golpeó a Vivian como una puñalada. Mia no conocía el rostro de su padre. Nunca había visto una foto suya. Nunca había oído su nombre. Para Mia, papá era Vincent, el hombre que le leía cuentos todas las noches, no el desconocido que tenía delante. «No es nadie, cariño», dijo Vivian rápidamente. «Sube al coche. Nos vamos a casa. No tan rápido». Derek se interpuso en su camino. «He venido para hablar como adultos, Vivian. Quiero ver a mi hija. No tienes ningún derecho aquí», dijo Vivian con la voz temblorosa, esforzándose por mantenerla firme. «Te marchaste hace 8 años. No has enviado ni un solo dólar. No puedes aparecer ahora y exigir nada. La ley dice lo contrario, cariño», rió Derek.
y el sonido que antes le parecía encantador ahora le revolvió el estómago a Vivian. Soy su padre biológico. Tengo derecho a visitarla y, si es necesario, solicitaré la custodia. El corazón de Vivian dio un vuelco. No puedes hacer eso. Sí que puedo. Derek ladeó la cabeza y entrecerró los ojos con aire calculador. Y lo haré. Se inclinó ligeramente. A menos que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? He oído que vives con Vincent Moretti. Derek silbó suavemente. El jefe mafioso más famoso de la ciudad. Has pescado un pez gordo, Vivian. De un apartamento en un barrio marginal a una mansión de $1.000.000. Impresionante. Vivian sintió cómo se le subían los colores a la cara. Eso no tiene nada que ver contigo. Oh, sí que tiene que ver. La sonrisa de Derek se volvió más afilada. Porque no creo que al señor Moretti le guste que la prensa se entere de que su novia está en una batalla por la custodia con el padre biológico del niño. Eso es noticia, ¿no? El escándalo de la custodia de una madre soltera y un jefe de la mafia. Los tabloides se lo comerán. Vivian temblaba. La ira y el miedo se entremezclaban hasta que apenas podía respirar. ¿Qué quieres? Derek se acercó y bajó la voz. $500.000. Transfiérelos a mi cuenta y desapareceré. Sin tribunales, sin prensa, sin nada. Tú y tu jefe vivirán felices para siempre. Me estás chantajeando. Te estoy ofreciendo un trato que beneficia a ambas partes. Derek se encogió de hombros. Tienes una semana para pensarlo. Después, llamaré a mi abogado. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró a Mia por última vez. Mi pequeña ha crecido muy rápido. Espero tener la oportunidad de conocerla de una forma u otra. Luego se alejó. Vivian se quedó allí, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Mamá, ¿quién era ese?», preguntó Mia, con voz débil y preocupada. «¿Por qué lloras?». Vivian no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que su hija lo dijo. Se secó las lágrimas rápidamente y esbozó una sonrisa que no encajaba en su rostro. «No pasa nada, cariño. Solo es alguien de mi pasado. Vamos a casa». Todo el camino de vuelta. Vivian no podía hablar. Sus manos agarraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos y su mente daba vueltas con pensamientos oscuros. Derek había vuelto. Después de 8 años, el hombre que la había abandonado había regresado, exigiendo dinero, utilizando como moneda de cambio a la niña que nunca había querido. Tenía que decírselo a Vincent. ¿Pero cómo? ¿Qué haría Vincent? Era un jefe de la mafia. Había matado por menos que esto. Si le hacía algo a Derek, todo se derrumbaría, y Vivian no podía permitir que eso sucediera. Vivian no podía ocultarlo por mucho tiempo. Esa noche, después de que Mia se durmiera y los dos estuvieran en la biblioteca como siempre, Vincent supo que algo andaba mal. En el momento en que la miró, Vivian no estaba concentrada en el libro que tenía en las manos. Sus ojos se perdían en la nada. Sus dedos temblaban ligeramente cada vez que levantaba la taza de té. Vincent dejó su whisky y la observó. «¿Qué pasa?». Vivian no respondió. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo decirlo. Pero Vincent no era un hombre que esperara pacientemente. «Vivian», dijo con voz firme, «dímelo». Así que le contó que Derek había aparecido en la escuela, las amenazas, la demanda de $500.000, que amenazaba con solicitar la custodia y meter a la prensa en el asunto. Le contó todo, sin omitir ningún detalle, porque sabía que no podía ocultarle nada a Vincent. Mientras Vivian hablaba, el rostro de Vincent no cambió. Se quedó sentado en silencio, escuchando, pero sus ojos grises se volvieron más fríos, más agudos, como acero templado al fuego. Cuando ella terminó, la habitación quedó en silencio. Vincent no habló, solo se levantó y se acercó a la ventana, de espaldas a Vivian. Ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban en puños. «Vincent», llamó Vivian en voz baja, con miedo en su voz. «¿Qué vas a hacer?». «No te preocupes», dijo él, con una calma casi aterradora. «Yo me encargaré». Ese era el lenguaje de Vincent Moretti. «Yo me encargaré» podía significar cualquier cosa, desde una llamada telefónica hasta un cadáver en el río. Vivian no quería lo segundo. «No le hagas nada», dijo rápidamente, levantándose y acercándose a Vincent. «Por favor, Derek es un bastardo, pero es el padre biológico de Mia. Si le haces algo, si muere o desaparece, la policía investigará, la prensa se enterará, y Mia…». Se detuvo con un nudo en la garganta. «Mia crecerá sabiendo que su padrastro mató a su padre biológico. No quiero eso».
Vincent se volvió para mirarla. Sus ojos seguían fríos. Pero algo se suavizó cuando vio la preocupación en el rostro de Vivian. No mato por motivos personales, dijo lentamente. Es una cuestión de principios empresariales, no morales. Pero en este caso tengo otra opción, más limpia, más eficaz. Se acercó al escritorio, cogió el teléfono y marcó un número. Patricia, te necesito aquí ahora mismo. Es urgente. Patricia Reyes era la abogada privada de Vincent, una de las mejores de la ciudad. Llegó en menos de una hora, con un maletín de cuero y la compostura profesional de alguien acostumbrado a trabajar hasta tarde. Vincent le explicó la situación mientras Vivian se sentaba a su lado en silencio. Patricia tomaba notas rápidamente, asintiendo de vez en cuando y pidiendo algún detalle más. Derek Walsh murmuró. Lo investigaré. Los hombres como ese suelen tener un historial turbio. 3 días después, Patricia regresó con un grueso expediente. Derek Walsh, 32 años, leyó. Antecedentes relacionados con el juego y el fraude. Tenía una deuda de casi $200,000 con gente que no destaca precisamente por su paciencia. Problemas con el alcohol. Registros documentados en 2 centros de rehabilitación. Sin empleo estable en los últimos 5 años. Su dirección actual es un apartamento de alquiler barato en la zona sur. Patricia dejó el expediente sobre la mesa y miró a Vincent. No tiene base legal para obtener la custodia. 8 años sin apoyo, sin contacto, sin esfuerzo por involucrarse en la vida del niño. Cualquier juez desestimaría su petición de inmediato. Se trata claramente de una extorsión y podemos contraatacar si queremos. Vincent asintió, pero no era suficiente para él. La ley era una cosa. Él quería certeza. Quería que Derek no volviera nunca más a amenazar a su familia. Marco llamó. Marco entró como siempre, esperando fuera de la puerta para recibir órdenes. Encuentra a Derek Walsh. Sin golpes, sin amenazas directas. Solo asegúrate de que entienda con quién está tratando. Marco asintió y desapareció. Esa noche, Derek estaba sentado en su bar habitual, bebiendo cerveza barata y pensando en los $500,000 que estaban a punto de llegar a sus manos. Lo había planeado cuidadosamente. Viven siempre había sido fácil de intimidar, y con un jefe de la mafia detrás de ella, estaba seguro de que el dinero llegaría rápido. Un hombre se deslizó en el taburete junto a él, con el rostro grande como el hielo y la mirada fija al frente. Derek Walsh, dijo el hombre con voz baja y firme. Derek lo miró con cautela. ¿Quién lo pregunta? Un amigo. El hombre dio un sorbo de whisky. He oído que tienes un malentendido con una mujer llamada Vivian Harper. Derek se puso rígido. ¿Quién eres? Me llamo Marco. Trabajo para Vincent Moretti. El nombre hizo palidecer a Derek. Sabía quién era Moretti. Todo el mundo en la ciudad lo sabía. Marco giró la cabeza y lo miró, con una fría sonrisa apenas insinuada en los labios. El señor Moretti me ha pedido que le transmita un mensaje. No le gusta que molesten a su familia. Y Vivian y Mia son su familia. Derek tragó saliva, con la garganta seca. Solo quiero ver a mi hija. No, dijo Marco. ¿Quieres dinero? Marco se levantó y dejó unos billetes sobre la barra para pagar las bebidas. El señor Moretti sugiere que reconsideres tu plan y abandones la ciudad. Es el único consejo que vas a recibir. Entonces Marco se marchó y Derek se quedó allí sentado, pálido como un cadáver, con el vaso de cerveza temblando en la mano. Una semana después de la reunión con Marco, Derek seguía sin abandonar la ciudad. Tenía miedo, sí, pero le daba más miedo la gente a la que le debía dinero que Vincent Moretti. $500,000 era el único salvavidas que le quedaba, y no iba a renunciar a él fácilmente. Contrató a un abogado barato y solicitó la custodia, tal y como había amenazado. Patricia se lo contó a Vincent esa mañana. La vista estaba fijada para 3 semanas más tarde. Vivian recibió la noticia con el rostro pálido. Vincent solo asintió con la cabeza, tranquilo, como si lo hubiera esperado desde el principio. Esa noche, después de que Mia se durmiera, Vincent llevó a Vivian al jardín. La luna brillaba en lo alto. El aire traía un ligero aroma a rosas. Caminaron en silencio, de la mano, hasta que Vincent se detuvo junto a la fuente de mármol. Vivian, dijo con voz baja y seria, hay algo que quiero decirte. Vivian lo miró, preocupada. ¿Qué es? Vincent no respondió de inmediato. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. El corazón de Vivian dio un vuelco. La abrió.
Un anillo de diamantes captó la luz de la luna y la reflejó con un destello intenso y brillante. «Quiero que seas mi esposa», dijo Vincent, con los ojos grises fijos en los de ella. «Y quiero que Mia sea mi hija legalmente, oficialmente». Vivian se quedó paralizada, incapaz de hablar. Miró el anillo, luego a Vincent, con la mente dando vueltas. «Vincent, no tienes por qué hacer esto», susurró con voz temblorosa. «Si lo haces por Derek, por el caso, no quiero que sea por Derek. Llevo mucho tiempo planeando esto, desde antes de que él apareciera, desde el cumpleaños de Mia, desde que me di cuenta de que no puedo vivir sin vosotras dos». Se acercó a ella y le tomó la mano con la mano libre. «Vivian, sé que no soy un hombre perfecto. Tengo un pasado oscuro, enemigos por todas partes, secretos que nunca querría saber. Pero hay una cosa que sé con certeza». La miró a los ojos, esos ojos grises profundos y sinceros. «Te quiero, quiero a Mia, y quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, cuidándote, haciéndote feliz». Las lágrimas corrían por las mejillas de Vivian. No sabía si lloraba de alegría, de emoción o de ambas cosas. Durante 7 años no se había atrevido a esperar la felicidad. Solo había luchado por sobrevivir, por alimentar a su hija, por superar un día tras otro. Y ahora un hombre estaba arrodillado frente a ella con un diamante en la mano, diciéndole que la amaba. «Yo», comenzó a decir, pero Vincent se puso de pie y le puso suavemente un dedo en los labios. «No digas que sí porque crees que es lo que quiero oír», le dijo en voz baja. «Di que sí porque es lo que tú quieres». Viven lo miró a los ojos y vio amor en ellos, verdad y, debajo, un miedo al rechazo que él intentaba ocultar. Y se dio cuenta de que no necesitaba pensar más. «Sí», dijo con voz quebrada. «Sí, Vincent, seré tu esposa». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Vincent, la más brillante que Viven había visto jamás. Le deslizó el anillo en el dedo. Luego, la atrajo hacia sus brazos y la besó bajo la luna como si no quedara nadie más en el mundo excepto ellos. Se casaron 2 semanas después, en una pequeña ceremonia en la finca, con solo sus seres más cercanos. Mia fue la niña de las flores, con un vestido rosa que se hinchaba al girar, sonriendo durante toda la ceremonia. La señora Rossi lloraba abiertamente, con lágrimas de felicidad corriéndole por las mejillas. Marco estaba junto a Vincent como padrino, con el rostro aún tallado en piedra, pero con los ojos más suaves de lo que Vivian los había visto nunca. Justo después de la boda, Vincent presentó los papeles para adoptar a Mia. Como marido legal de Vivian, el proceso fue rápido. 2 semanas después, estaba completado. Mia se convirtió oficialmente en Mia Moretti, la hija legal de Vincent y Vivian. Cuando Mia se enteró, rompió a llorar y se abrazó a Vincent. «Ahora tengo un papá de verdad», sollozó. Con la cara apoyada en su pecho, añadió, «Ahora tengo un papá de verdad, papá». Vincent la abrazó y sus propios ojos se llenaron de lágrimas, aunque intentó ocultarlo. «Sí, cariño», murmuró. «Tienes un padre y yo nunca te abandonaré». Pero la felicidad no era completa. Derek aún no había retirado la demanda. La vista seguía fijada, sin cambios, y Viven sabía que tendrían que enfrentarse al fantasma del pasado una última vez antes de poder encontrar la paz de verdad. La vista tuvo lugar una mañana a principios de septiembre, cuando el verano empezaba a dar paso a los primeros vientos frescos del otoño. El Tribunal de Familia se encontraba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con columnas de piedra gris y escalones desgastados por el paso del tiempo. Vivian subió esos escalones con los dedos entrelazados en la mano de Vincent, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había dormido nada la noche anterior. Su mente daba vueltas, preparándose para lo que pudiera deparar el día. Vincent parecía tranquilo, como siempre, pero Vivian sabía que él también estaba tenso, aunque no lo demostrara. Llevaba un traje negro y una camisa blanca, impecable y sereno. Nada que ver con el jefe de la mafia que los periódicos suelen dibujar como un villano de cómic. Patricia le había aconsejado que se vistiera así, y Vincent la había escuchado sin discutir. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Vivian esperaba. La jueza era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado y el rostro severo, pero con unos ojos que transmitían algo más amable bajo la superficie. Derek se sentó en la mesa de enfrente, junto a un joven abogado que parecía barato. Derek seguía siendo guapo, pero estaba más demacrado que la última vez que Viven lo había visto. No la miró,
Su mirada permaneció fija en la mesa, como si estuviera pensando en cómo salir de una trampa. La audiencia comenzó con el abogado de Derrick. El joven abogado se puso de pie, con voz fuerte y teatral, como si estuviera actuando. Su señoría, mi cliente, es el padre biológico de la niña, Mia Harper, que ahora ha cambiado su nombre por el de Mia Moretti. El señor Derek Walsh desea ejercer sus derechos paternos para conocer y participar en la vida de su hija tras muchos años de separación debido a las circunstancias. Hizo una pausa y miró a Vivian y Vincent con intención. Sin embargo, nos preocupa seriamente el entorno en el que vive actualmente la niña. La madre vive y está casada con Vincent Moretti, un hombre que, como todo el mundo sabe, tiene vínculos con el mundo del hampa. Creemos que este no es un entorno seguro para una niña. Vivian sintió cómo se le subían los colores a la cara. Quería levantarse y gritar, arrancarle las palabras de la boca a ese hombre. Pero Vincent le puso la mano en el muslo y la apretó suavemente, una advertencia silenciosa, un ancla silenciosa. Patricia se puso de pie, con el rostro sereno, la voz profesional y la postura firme. Su señoría, protesto por las insinuaciones infundadas que acabamos de escuchar. Mi cliente, el señor Vincent Moretti, es un exitoso hombre de negocios, propietario de Moretti Holdings, una empresa inmobiliaria y de inversiones totalmente legítima. No tiene antecedentes penales ni cargos probados. Los rumores sobre un mundo subterráneo son precisamente eso, rumores sin pruebas legales. Abrió su expediente y sacó una gruesa pila de documentos. Por otro lado, tenemos pruebas sobre el demandante, el señor Derek Walsh. Hace 8 años, abandonó a Vivian Harper cuando ella estaba embarazada de 4 meses. Durante 8 años, no se puso en contacto con ella. No le proporcionó ningún tipo de ayuda, ni un solo dólar. Tiene antecedentes por juego y fraude. Actualmente tiene una deuda de casi $200,000 por apuestas y tiene constancia de haber recibido tratamiento en 2 centros de rehabilitación para alcohólicos. Patricia colocó los documentos en el escritorio de la jueza. Creemos que se trata de una extorsión disfrazada de preocupación parental. El señor Walsh no tiene ningún interés genuino en Mia. Quiere dinero. Derrick palideció. Miró a su abogado, pero el joven no parecía saber qué decir. No estaban preparados para pruebas como estas. La jueza estudió el expediente sin mostrar ninguna expresión. Leyó cada página con atención, lentamente, frunciendo el ceño de vez en cuando. Luego levantó la vista. Quiero hablar con la niña, dijo en privado, en mi despacho. Vivian apretó la mano de Vincent con más fuerza. Sabía que esto podía pasar. Patricia la había preparado. Pero la idea de que Mia se enfrentara sola a un juez seguía revolviéndole el estómago a Vivian. Acompañaron a Mia a la sala de la jueza. Llevaba un vestido azul claro. Tenía el pelo cuidadosamente trenzado. Parecía un angelito. No lloró. No parecía asustada. Simplemente se aferró a un viejo oso de peluche, el que había traído consigo del antiguo apartamento. Estuvieron allí casi 30 minutos. 30 minutos. A Vivian le parecieron los más largos de su vida. Se sentó con la mano en la de Vincent, rezando en silencio, rezando sin palabras. Cuando la puerta finalmente se abrió, Mia corrió directamente hacia su madre y la abrazó. No lloraba, pero sus ojos azules brillaban más de lo habitual. Le conté todo, mamá, susurró. Le dije la verdad, todo. La jueza regresó al estrado. Algo había cambiado en su rostro. Estaba más suave, más conmovida. Hablé con Mia, dijo, con una voz que ya no era tan fría como antes. Es muy inteligente y inusualmente madura para su edad. Entiende la situación y tiene las ideas muy claras. Hizo una pausa y bajó la vista hacia sus notas. Cuando le pregunté por su padre biológico, me dijo que no lo conoce. Nunca lo ha visto, nunca ha hablado con él, nunca ha recibido nada de él. Dice que es un desconocido. La jueza levantó la vista y miró a Vincent. Cuando le pregunté por el señor Vincent Moretti, dijo. La jueza se detuvo y Vivian habría jurado que sus ojos brillaban. Dijo, mi padre es Vincent. Me lee todos los días por la noche. Me enseña a jugar al ajedrez. Me organizó mi primera fiesta de cumpleaños y salvó a mi madre cuando estaba a punto de morir. Ese es mi padre, gritó Vivian. Ya no podía contenerse. Las lágrimas le corrían por la cara y ni siquiera intentó secárselas. A su lado, Vincent permanecía en silencio, pero le apretaba la mano con más fuerza que nunca. La jueza volvió la mirada hacia Derek y la calidez desapareció.
Señor Walsh, he revisado todas las pruebas y he escuchado los deseos de la niña. Estoy lista para dictar mi sentencia. La jueza dejó el expediente sobre la mesa, con el rostro severo, aunque en sus ojos aún se veía un rastro de lo que Mia había dejado en aquella conversación privada. Miró a Derek durante un largo momento. Luego miró a Vincent y a Vivian. Solo entonces habló. Después de revisar todas las pruebas y escuchar los deseos de la niña, dictó la siguiente sentencia. Respiró lentamente. La petición presentada por el demandante, Derek Walsh, es denegada en su totalidad. El señor Walsh abandonó voluntariamente sus responsabilidades parentales durante 8 años. No proporcionó ningún apoyo económico. No se puso en contacto y no hizo ningún esfuerzo por participar en la vida de su hija. No tiene base legal para solicitar la custodia en este momento. Derek se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Es mi hija. No puede levantarse, señor Walsh, dijo la jueza, fría como el hielo. O le acusaré de desacato al tribunal. Derek se sentó, con la mandíbula apretada, pero no se atrevió a decir ni una palabra más. La jueza continuó. Además, basándome en las pruebas relativas al señor Price, el historial de juego de Walsh, sus deudas y su historial de abuso de sustancias, considero que solo puede tener visitas supervisadas, y solo si la niña da su consentimiento. Su mirada se dirigió a Mia, sentada entre Vivian y Vincent. Mia, ¿quieres ver al señor Derek Walsh? Mia levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los del juez sin vacilar. No quiero verlo, dijo con claridad. Él no es mi padre. Mi padre es Vincent Moretti. No necesito a nadie más. La sala se quedó en silencio. El juez asintió y escribió algo en el acta. Se toma nota. Las visitas quedan suspendidas hasta que la niña cumpla 18 años y pueda decidir por sí misma. Se levanta la sesión. Sonó el martillo. El sonido cortó el aire como una cuchilla afilada, poniendo fin a la pesadilla que Vivian había soportado durante semanas. Vivian abrazó a Mia y las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el alivio finalmente encontró una salida de su cuerpo. Vincent puso una mano sobre el hombro de Vivian y la apretó. Sus ojos grises eran más cálidos de lo que Vivian los había visto nunca. Habían ganado. La gente se levantó, recogió los papeles, empujó las sillas y se preparó para marcharse. Patricia sonrió y estrechó la mano de Vincent. Te dije que no tenía ninguna posibilidad. Vivian le dio las gracias y luego salió al pasillo con Vincent y Mia. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, proyectando largas y cálidas rayas sobre el suelo de piedra. Por primera vez en semanas, Vivian sintió que podía respirar, pero Derek no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Los persiguió por el pasillo, con el rostro desencajado por la rabia y la desesperación. «Esto no ha terminado», gritó. «Apelaré. Acudiré a la prensa. Todo el mundo sabrá que mi hija vive con un mafioso». Vivian tiró de Mia hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero antes de que pudiera hablar, Vincent dio un paso adelante, interponiéndose entre Derek y su familia. No alzó la voz. No profirió amenazas como hacía Derek. Simplemente se acercó. Mucho. Lo suficiente para que solo Derek pudiera oírlo. «Escucha», dijo Vincent, con voz baja y fría como el hielo. «Has perdido. Has perdido en los tribunales y has perdido en todas partes. A la prensa no le importa un deudor ahogado, un adicto al juego que intenta extorsionar a la familia de otro hombre». Vincent ladeó la cabeza, con los ojos grises fijos en los de Derek. «Sal de esta ciudad. Esta es la única advertencia que vas a recibir. La próxima vez no habrá palabras». Derek miró fijamente esos ojos. Gris acero, sin vacilación, sin miedo. Los ojos de un hombre que había matado a enemigos sin contarlos y que no dudaría en matar a uno más si fuera necesario. Y en ese momento, Derek lo entendió. Entendió que estaba jugando con fuego. Entendió que $500,000 no valían la pena a cambio de su vida. Entendió que si se quedaba en esa ciudad, no viviría lo suficiente como para gastar ni un solo centavo. Dio un paso atrás, un paso, luego otro, luego se dio la vuelta y echó a correr, sin mirar atrás, sin decir nada más, solo corriendo como una rata asustada que huye de un gato. Vivian vio la silueta de Derek desaparecer al final del pasillo y supo en lo más profundo de su ser que nunca volvería a verlo. Vincent se volvió hacia ella con el rostro suavizado. Le tomó la mano a Vivian y la cogió.
Luego se agachó y levantó a Mia en brazos. «Vamos a casa», dijo con voz cálida, «de vuelta a nuestro hogar». Y salieron del juzgado a la brillante luz del sol del mediodía de principios de otoño. 3 personas, una familia y por fin paz. Había pasado un año desde la vista, un año de felicidad, de paz, de cambios que Vivian nunca se habría atrevido a soñar. Su vida se había convertido en algo completamente diferente. Pasó de ser una madre soltera agotada en un apartamento destartalado a ser la señora Moretti, la esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Pero más importante que cualquier título, tenía una familia de verdad. Celebraron su boda oficial en la primavera del año siguiente, un año después de la apresurada ceremonia antes de la fecha del juicio. Esta vez, Vincent quería que todo fuera perfecto. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la finca, bajo arcos de rosas blancas y rosa pálido, con cientos de invitados. Vivian llevaba un vestido de novia de encaje blanco, radiante, majestuosa, como una reina. Mia volvió a ser la niña de las flores, pero esta vez les dijo a todos con orgullosa certeza que se trataba de la boda de su mamá y su papá. La señora Rossi lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría que ni siquiera intentó ocultar. Marco estaba junto a Vincent como padrino, con el rostro aún frío como el hielo. Aunque cualquiera que prestara atención podía ver una leve curva en la comisura de sus labios. Fue la boda más hermosa que cualquiera de los presentes recordaría. Pero Vincent no se detuvo ahí. Llevaba mucho tiempo con un plan en mente. Desde la primera noche en que entró en aquel apartamento destartalado de la calle Fletcher y vio cómo vivían Vivian y Mia, desde que vio las farolas apagadas, los pasillos a oscuras, las escaleras podridas, desde que imaginó a una niña de 7 años corriendo más de 1,5 kilómetros en la oscuridad solo para salvar a su madre. Compró todo el distrito de Fletcher Street, no para derribarlo y construir torres de lujo como habrían hecho otros inversores, sino para restaurarlo para las personas que vivían allí. Los equipos de construcción de Moretti Holdings trabajaron durante 6 meses. Repararon todos los edificios, reemplazaron los sistemas eléctricos y de fontanería. Instalaron calefacción que realmente funcionaba. Repintaron las paredes, reemplazaron las ventanas, arreglaron las escaleras que estaban a punto de derrumbarse. Convirtieron apartamentos miserables en hogares dignos de ser habitados, sin aumentar el alquiler ni un solo dólar. Pero lo que más conmovió a Vivian fueron las luces de la calle. Vincent instaló un nuevo sistema de iluminación LED en toda la calle Fletcher. Luces brillantes que ahuyentaban la oscuridad, inundando cada rincón de una calle que antes era peligrosa y oscura. Se acabaron las zonas de sombra. Se acabaron los lugares oscuros donde se podía esconder el crimen. Se acabó el miedo al caer la noche. También construyó un centro comunitario en el corazón del barrio con una biblioteca, una sala de ordenadores y una zona de juegos para los niños. Un lugar al que los niños podían ir después del colegio para leer, hacer los deberes y jugar con seguridad en lugar de vagar por las calles. El día que se inauguró el centro comunitario, Vincent se presentó ante una multitud de residentes de Fletcher Street con Vivian y Mia a su lado. No era un hombre hecho para los discursos. No estaba acostumbrado a las palabras bonitas, pero lo que dijo ese día hizo llorar a la gente. Hace un año, una niña de 7 años corrió por estas calles en la oscuridad, llamando a las puertas, pidiendo ayuda para su madre. Tuvo que correr más de 1,5 kilómetros porque nadie le abrió, ya que las farolas estaban apagadas porque la gente tenía demasiado miedo de salir por la noche. Miró a Mia y le puso una mano en el hombro. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. A partir de hoy, ningún niño de Fletcher Street tendrá que volver a correr en la oscuridad. Nadie tendrá que tener miedo cuando se ponga el sol. Este es vuestro hogar y se merece luz. La multitud aplaudió. La señora Martínez, la anciana vecina que no había podido abrirle la puerta a Mia aquella noche, lloraba desconsoladamente y abrazaba a la niña. Ahora tenía un teléfono nuevo, un regalo de Vincent, y su apartamento era cálido en invierno. Vivian se quedó allí mirando al hombre que amaba y sintió que su corazón se desbordaba de orgullo. Vincent Moretti podía ser un jefe de la mafia, pero también era el hombre que iluminó toda una calle. La noche en que se inauguró el nuevo sistema de alumbrado público, Vincent llevó a Vivian y a Mia de vuelta a Fletcher Street. Caminaron por la misma calle por la que, más de un año antes, Mia había corrido entre la oscuridad y las lágrimas. Ahora era de noche,
pero la calle resplandecía con la luz. Las lámparas LED iluminaban cada rincón, cada escalera, cada pasillo. Los niños jugaban en las aceras. Las risas flotaban en el aire fresco del otoño. Los adultos charlaban fuera de sus edificios. Ya no se apresuraban a entrar en casa en cuanto se ponía el sol, como solían hacer. Fletcher Street había vuelto a la vida. Se detuvieron frente al viejo edificio, aquel en el que el apartamento 13 había sido el hogar de Vivian y Mia. El edificio había sido repintado. Las escaleras habían sido reparadas. Las ventanas habían sido sustituidas por cristales limpios y brillantes. Pero para Vivian, el lugar seguía guardando recuerdos que no podían borrarse. Mia tomó la mano de Vincent y lo miró con sus claros ojos azules. Papá, recuerdo aquella noche. Estaba muy asustada. Vincent se arrodilló a su altura y le acarició suavemente los rizos. Lo sé, cariño. Fuiste muy valiente. Corrí hasta allí, dijo Mia, señalando la calle, con la voz cada vez más baja. Estaba muy oscuro. No veía nada. Oía a alguien caminando detrás de mí y me asusté tanto que seguí corriendo. Llamé a la puerta de la señora Martínez, pero no pudo salir. Llamé a otras puertas, pero nadie abrió. Pensé que mamá iba a morir y que me quedaría sola para siempre. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Vivian mientras escuchaba a su hija contarlo en voz alta. Incluso después de más de un año, ese dolor seguía siendo muy intenso. Se arrodilló junto a Vincent y abrazó a Mia. Pero entonces llegué a tu casa, continuó Mia, ahora con voz más alegre. Y tú abriste la puerta. No me hiciste un montón de preguntas. No me echaste. Simplemente abriste la puerta y salvaste a mamá. Vincent miró a su hija. Sus ojos grises, tan a menudo fríos, ahora eran cálidos y gentiles. Ya no tienes que tener miedo, Mia. Nunca volveré a dejar que corras en la oscuridad. Nunca más, sonrió Mia. La radiante sonrisa de una niña feliz, segura y amada. Lo sé, papá, porque tú abriste la puerta. Y en ese momento, como si hubiera sido planeado, todas las farolas de Fletcher Street brillaron un poco más intensamente a la vez. Una luz blanca y pura se derramó por la carretera, barriendo cualquier sombra que quedara. La gente a su alrededor vitoreó. Los niños aplaudieron y rieron. Viven se puso de pie, con una mano sosteniendo la de Mia y la otra la de Vincent. Los tres se quedaron allí, bajo la brillante luz, rodeados por las risas y el alivio de personas que antes habían vivido con miedo. Vivian miró al hombre que tenía a su lado, el hombre que había abierto la puerta cuando nadie más lo había hecho, el hombre que la había salvado cuando ella se estaba desvaneciendo, el hombre que había amado a su hija como si fuera suya, el hombre que había iluminado toda una calle porque una niña pequeña había corrido por ella en la oscuridad. Gracias, susurró Vivian, por todo. Vincent no respondió. Solo le apretó la mano con más fuerza y caminaron bajo las brillantes luces de la calle. Una familia nacida de la oscuridad que ahora se dirigía hacia la luz. Y todas las noches después de eso, todas las luces de la calle Fletcher brillaban intensamente, para que ningún niño tuviera que volver a correr en la oscuridad, para que ninguna madre volviera a derrumbarse sin nadie que la ayudara, para que todas las puertas estuvieran listas para abrirse cuando alguien llamara a medianoche. Porque a veces lo único que necesitamos es una persona lo suficientemente valiente como para abrir la puerta. Esta historia nos deja una profunda lección sobre la compasión y el coraje. A veces, un pequeño gesto, algo tan simple como abrir una puerta, puede cambiar por completo la vida de una persona. Nunca juzgues a alguien por las apariencias, porque detrás de un exterior frío puede haber un corazón cálido. Y lo más importante de todo, estad dispuestos a ayudar a los demás cuando lo necesiten, porque vuestra amabilidad puede ser la única luz en la noche más oscura de alguien. Si esta historia os ha llegado al corazón, por favor, dadle al botón me gusta y compartid este video con vuestros seres queridos. No olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opináis sobre esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya abierto una puerta en tu momento más difícil? ¿O has sido tú quien ha abierto la puerta a otra persona? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar lo que hay en tu corazón. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a cada uno de ustedes buena salud y una vida llena de paz y alegría todos los días. Nos vemos de nuevo en las próximas historias.